Las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, en Contrapunto, es tiempo para la tertulia. Esta mañana con Paula Ciordia. Muy buenos días. Muy buenos días. Con Fran Trejo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Con Jesús Muñoz, muy buenos días. Buenos días a todos. Y con César Sinde. César, buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, ya lo saben, hoy se presenta en Bilbao el libro ETA, ni olvido ni perdón, un libro escrito por Jesús Longueira, que fue policía nacional destinado en el País Vasco en los años de plomo. Llegó allí con apenas 22 años y quedó espeluznado cuando vio cómo se mataba, cómo se extorsionaba, cómo se aterrorizaba a la población. Vio morir a 4 de sus compañeros destinados allí con él. Y ahora ha escrito un libro para que no olvidemos lo que realmente ocurrió, a pesar de las versiones que nos quieren imponer en estos momentos. La presentación se iba a desarrollar esta tarde en el Hotel Ercilla de Bilbao a las 8 de la tarde, pero no va a poder ser ahí, porque el hotel, bueno, supongo que es comprensible, se ha plegado ante las amenazas de los borrocos que habían anunciado que iban a ir a boicotear el acto. Pero Jesús Muñoz, tengo entendido que los organizadores han encontrado ya otro lugar y que la presentación se va a llevar a cabo. Así es, por desgracia estamos muy acostumbrados a este tipo de hechos, es decir, cada vez que hemos intentado celebrar un acto, sea cultural, político, del tipo que sea, en esa querida zona de España, que por desgracia está en manos de los etarras y sus cómplices desde hace muchos años, estamos acostumbrados a que siempre haya un boicot, que siempre haya amenazas a los lugares en los cuales se va a celebrar, y es lógico también, en cierta medida, puede ser criticable o no, que ese lugar donde se va a celebrar, digamos, se eche para atrás. Por lo tanto, en principio se iba a celebrar en el Club Cantábrico de San Sebastián, pero también ante las amenazas se canceló. Se sustituyó entonces por una ofrenda floral en San Sebastián, que se celebrará en los jardines que hay frente al ayuntamiento. A las 5 de la tarde. A las 5. Eso no puede afectar, digamos, el que se eche para atrás o no un hotel, porque aunque siquiera de momento ha habido una decisión del ayuntamiento condenándolo, pero como se ha pedido su permiso pertinente a delegación del gobierno, tampoco habría que pedir mucho permiso, porque dejar unas flores en un monumento, bueno, pero para que no te digan que lo has hecho sin permiso, y ese acto está completamente legalizado, y es a las 5 de la tarde en San Sebastián, en el monumento a la víctima del terrorismo que hay ahí. ¿Qué se espera? En el cual ya haya los primeros incidentes del día. Sí, será en los jardines de Alder de Arder, justo enfrente del ayuntamiento. Y lo que es lamentable es que la Corporación Municipal haya emitido una condena institucional a instancias de EH Bildu, que ha sido apoyada por todos los grupos municipales, salvo el Partido Popular, diciendo que es un acto ultraderechista que ensalza el franquismo. Efectivamente, palabras textuales. En el texto de la declaración dice: el objetivo principal de este acto, recordemos que es un acto de homenaje a víctimas, o mejor dicho, un libro en el cual se habla de los atentados de ETA, el objetivo principal de este acto, según este ayuntamiento, además de ensalzar el franquismo y la guerra sucia, es exigir la eliminación de los derechos civiles y políticos de muchos sectores de la ciudadanía vasca y donostiarra. Curioso también que el Partido Socialista haya aprobado esto cuando se menciona la guerra sucia. Primero, aquí no ha habido ni guerra sucia ni guerra blanca. Parece que la única guerra buena es la que hacían los etarras, ¿no? Asesinando por la espalda con bombas y demás. Pero es que además de guerra sucia, si hay alguien que sabe algo, precisamente es el Partido Socialista. Pero como sabemos que son cómplices de los que son. Y decía que efectivamente este acto inicial en San Sebastián, con esta condena del propio ayuntamiento, es decir, una condena institucional, que es gravísimo, para que se presente un libro para homenajear a las víctimas. La primera parte es a las 5 de la tarde en San Sebastián, y a las 8 de la tarde se había hecho la presentación, ya que no se podía hacer en San Sebastián, en un local cerrado de Bilbao. Se trasladó a Bilbao. No va a ser en el Hotel Ercilla, pero bueno, usted me insiste en que se va a celebrar. Por el mismo motivo que no sé tal, porque también en el momento que se dio a conocer el lugar ha habido amenazas. Y bueno, además esta gente cuando amenaza y es que va a hacer algo, es decir, se ha echado para atrás ese hotel, pero desgracia o afortunadamente esta película ya la hemos visto, y siempre me meto en el año, todo lo que estoy colaborando con el proyecto cultural, cada vez que se celebra un acto de esto o se intenta celebrar, tenemos como un plan B, que hay que tenerlo siempre de la vida, y mucho más en estas cosas. Y en este caso hay plan B. Tienen ya el sitio en el que se va a celebrar, pero no lo harán público hasta que llegue el momento adecuado para entorpecer al máximo posible a los borrocos, ¿no? Exactamente, que la presión que puedan ejercer contra este local sea con el mínimo tiempo posible para que se eche atrás,
La gente que va a ir, algunos ya lo saben, muy poquitos, pero en las redes sociales de tanto del editor Álvaro Romero como de Jesús Longueira, el autor, como de Martín Astrillas, el prologuista, dentro de unas horas aparecerá el local, el lugar donde se va a celebrar, para que la gente que quiera acercarse por ahí vaya, y que para quienes... Pues ya lo saben, estén atentos los que tengan intención de ir a la presentación del libro de Jesús Longueira, porque a lo largo del día, mediante las redes sociales, tanto del autor como del editor como del prologuista, sabrán en qué lugar se va a llevar a cabo. Pero la presentación se va a hacer porque no es tolerable que sean los pistoleros los que marquen lo que se puede hacer en el País Vasco o no se puede hacer. Y es una pena que la ofrenda floral que se va a celebrar a las 5 de la tarde en los jardines de Alder, justamente enfrente del Ayuntamiento de San Sebastián, haya recibido la condena por parte del Ayuntamiento y a la que no vaya a asistir ningún miembro del PSOE, cuando justamente hoy, en esa misma ciudad, en San Sebastián, se cumplen 39 años desde que fuera asesinado a tiros el socialista Enrique Casas, el senador socialista Enrique Casas, que fue uno de los 12 dirigentes del PSOE asesinados por ETA. Todos ellos del PSOE, cuando a día de hoy su partido, el PSOE, pacta con los filoetarras. La verdad es que lamentable. Un pequeño apunte. El Partido Popular se ha opuesto a esta declaración institucional, lo cual evidentemente era lógico, pero su portavoz allí, Borja Corominas, pues como siempre ocurren estas cosas, con esa tibieza que caracteriza a ciertos políticos, ha dicho que evidentemente no era lo que decía ese comunicado, ese acto no es lo que decía ese comunicado, que ellos no iban a asistir, que no va a ir nadie del Partido Popular, por lo menos de manera institucional, y casi ha hecho una equidistancia entre las personas que iban a ir, con las cuales decía que no compartía nada, cosa que también eso es lógico, que no comparta nada. Yo de eso no me avergüenzo en absoluto. Pero ha hecho esa equidistancia casi con Bildu. Entonces Martín Estrella le ha contestado muy bien contestado en un artículo que hay por ahí en sus redes sociales, que no voy a ser yo que lo que pone el artículo, no voy a ser yo que lo diga, y le contesta al propio Borja Corominas para que, ya que ha hecho esas declaraciones públicas Borja Corominas, pues la respuesta también sea pública. Bueno, el caso es que por lo menos el Partido Popular no se ha sumado a esa condena por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, instada por EH Bildu y apoyada por todo el resto de grupos municipales. Doña Paula, ¿cómo lo ve usted? Pues yo estaba, la verdad, que muy contenta cuando se anunció que era el Ercilla, porque el Ercilla, digamos que es... Yo suelo ir a la Feria de Toros de Bilbao, y esa semana de la Asteganausia, en Bilbao, hay un punto español en el que uno se siente cómodo, que es en el Ercilla. Y dije, claro, no podía ser otro sitio, porque luego está el Carton y el otro Ercilla, pero el Ercilla, es un lugar en el que, bueno, pues digo, pues genial, es que no puede ser en otro sitio. Y sin embargo, hoy me despierto con esta noticia y siento profunda tristeza y no entender nada. Uno se queda sin entender nada. Hay que entender. Es lógico que la gente no se atreva ante esas amenazas, puesto que, como decía don Jesús, cuando los borrocos amenazan no es un brindis al sol. Sabemos que se van a presentar ahí, que va a haber violencia, que va a haber disturbios, que van a causar destrozos. Lógicamente tampoco se les puede exigir a los hoteles y a los establecimientos que sean héroes, ¿no? Ni al Cantábrico en San Sebastián ni a la Ercilla en Bilbao, ¿no? Y más cuando no tienen apoyo institucional ninguno. Claro. La reacción del hotel es entendible, pero lo que no es entendible es que a estas alturas estemos, que por la presentación de un libro ya haya un tercer lugar que se pone en... ¿No? Es tremendo. A mí realmente me parece sorprendente, vergonzoso y asqueroso, ¿no? Sobre todo que se prohíba la presentación de un libro que no hace más que reflejar la realidad que hemos vivido en España y que seguimos viviendo, a pesar de lo que el que está ahí en la tele haciéndose fotos, que es lo que le mola, me refiero al presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Diga, ¿no? Nunca, algunos hemos pensado que ETA no ha desaparecido, que ETA está presente en las instituciones, y bueno, pues este es un claro ejemplo de que ETA sigue campando a sus anchas en el País Vasco. Es lógico y tiene toda la razón que hayan hablado con la delegación del gobierno, por lo mismo que decía Javier, pero querido Julio, yo te tengo que corregir en una cosa. Jamás hubo una guerra. Julio, Jesús. Perdón, Jesús. Vale, no, Jesús. No
Jesús, jamás hubo una guerra entre ETA y España. Aquí lo que había eran criminales que atentaban contra españoles. Ni sucia ni limpia. Que no, es que guerra, es que esa palabra yo creo que lo que le hace es dar ventaja y ponerlos a ellos en el palmito, ¿no? Y aquí nunca hubo, aquí hubo crímenes, asesinatos, atentados contra personas de bien, como dice Feijóo, o buenas personas, como dice Lobato. Sí, de hecho, todos sabemos que a los asesinos que encuadraban sus cuadrillas de asesinos, ellos les denominaban comandos y se ha quedado ya el término comando para toda la vida. Y aquí todos, y también es cierto que la prensa muchas veces tiene que mencionar este tipo de cosas con la terminología que la gente conoce y tal. Ellos llamaban ETA político-militar o ETA militar y se ha quedado con político-militar y con ETA militar. Y yo estoy de acuerdo. Evidentemente no ha habido una guerra. Yo decía que como ellos en el comunicado hablaban de guerra sucia, yo decía como si hubiera guerra sucia. Pero es que yo creo que siempre que ellos digan siempre que digan guerra, tenemos que revertir ese término porque jamás hubo una guerra. Lo que sí que ha habido aquí es una derrota de España, no España como nación, porque España como nación afortunadamente no creo que se la derrote nunca, pero sí de las instituciones españolas ante ETA. Y entonces ahí hay otra parte de la mentira, es decir, esa parte de la mentira del sistema de decir que ETA ha sido derrotada. Mentira. Si ETA hubiera sido derrotada, hoy no estarían en las instituciones, hoy se podía celebrar este acto. Es más, ni siquiera se tendría a lo mejor que haber escrito estos libros, porque estos libros muchas veces nacen... Los libros hay que escribirlo porque hay que dejar constancia de la historia. Y además no hay que dejar que lo escriban ellos, porque hemos dejado que metan sus sucias manos en las instituciones y tenemos una ley de memoria histórica hasta el año 83 que condena hasta a los propios socialistas. Pero efectivamente lo que es lamentable es constatar que a estas alturas siguen imponiendo el terror en las calles. Don César. Pues decía don Fran que yo no lo entiendo. Yo sé en el sentido en que dice no entenderlo, pero yo sí lo entiendo. Sí, yo también. Claro, ya sé que usted quería decir que no entiende que esto pase. Que esto ocurra en estos sabemos momentos, por qué pasa, claro. que evidente. Y no solamente es que, como muy bien decían ustedes, ETA no esté derrotada. Es que el problema es que ETA es socio del gobierno de España. Y hay que decirlo muy clarito. El propio terrorista secuestrador Arnaldo Otegi, le iba a llamar rata, pero es que me parece una falta de respeto a las ratas, porque ahora como más están protegidas por la ley esta de tal, ya no, me parece falta de respeto. Ahora hay que proteger a las ratas, ya lo sabéis. Claro, por eso lo digo. Tenga cuidado. La obsesión de Podemos por proteger a las ratas, es verdad, sí, es llamativo. Bueno, pues Otegi lo dijo muy bien, nosotros intercambiamos presos por presupuestos. Entonces, pues este señor, me refiero educadamente, que es un secuestrador y un terrorista, al que muchos consideran un interlocutor político válido, cuando no es más que un terrorista y un secuestrador y alguien que estuvo en un entramado. Claro, es que en España igual tenemos tan normalizado esto de ETA, o tan blanqueado ya, pero ¿alguien se imagina que en Estados Unidos, no sé, la banda terrorista responsable de tirar las Torres Gemelas tuviera representación en el Congreso norteamericano y que fuera socio de Al-Qaeda, diga. Y que fuera socio de que fuera socio de los demócratas, de los Joe demócratas, Biden. Y que Biden tuviera y que trasladasen presos de cárceles norteamericanas, que los llevaran que los devolvieran a países árabes para que o Macron con los corsos. Claro, entonces es que es inconcebible, ¿no? Entonces cuando uno hace ese ejercicio argumental, igual es necesario hacerlo, y eso por cierto da muy buena cuenta de lo mal que estamos, pero cuando se hace ese ejercicio argumental, algunos que ya a lo mejor ya tienen asumido esto, pues se dan cuenta de la crudeza de lo que significa o de lo mal que estamos, si en España es necesario poner estos ejemplos para denunciar lo mal que estamos, ¿no? Creo que seguíamos teniendo en vigor una ley orgánica de partidos políticos, creo recordar, por la cual se podría ilegalizar y se debería ilegalizar a los comandos políticos de ETA actualmente existentes en las diferentes instituciones legislativas, sea el Congreso, sea en los parlamentos regionales o en los ayuntamientos. Es lo mismo, ¿no? ¿Alguien se imagina que Al-Qaeda tuviera un comando político que pudiera presentarse a las elecciones, recibir subvenciones y todo ese tipo de zarandajas? Son las 9:15 y hasta ahora siempre nos asomamos a la redacción de Castellón Confidencial para conocer cuáles son los asuntos sobre los que se está trabajando en estos momentos. Albert Castillón, muy buenos días. Buenos días, Javier, equipo, ¿qué tal estáis? Ayer tuvimos día intenso, estuvo en el programa el primer árbitro que denuncia presiones de Negreira, Sergi Albert Jiménez. Hoy vamos a dar otra vuelta de tuerca a ese aspecto tan extraño como es la factura que muestra el diario El Mundo, según la cual hay que pagar más de 700.000 euros por lo que tú y yo sabemos, para evitar conflictos mayores. Es como hablar de la mafia, de la camorra, en un caso en el que Fiscalía aún no ha dicho ni mu. Es escandaloso. Dicen
fuentes cercanas a Anticorrupción que está a punto, pero ya el escándalo es increíble, ¿no? Hablando de Fiscalía, tío Berni, gracias a Fiscalía, está en casa. Tío Berni, como saben, el juez creyó que las pruebas se podían destruir y que permaneciera en prisión, es lo que él quería, pero Fiscalía no lo ha pedido y no ha tenido más remedio el juez que dejarle en libertad con cargos. ¿Por qué Fiscalía siempre apoya a los suyos cuando la gobierna Sánchez? Deberíamos preguntarnos eso. Porque Tío Berni, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Ayer estuvo por aquí Garcés y nos contó curiosidades. Tío Berni votó a favor de la abolición de la prostitución en el Congreso y al salir de la votación seguramente se fue al Club Sombras. Y otra, fue ponente, cógete fuerte, Javier, ponente de la ley contra el fraude. Hombre. Tío Berni. Un especialista. Es que mejor experto que el que lo comete, ¿no? Presuntamente. Es tremendo, de verdad. Bueno, hablaremos de tío Berni, que está dando días de gloria. Ya sabéis que parte de los negocios, presuntamente los hacía, los chanchullos, en su despacho del Congreso de los Diputados, como diputado del PSOE. Bueno, y además de eso, hay 2 altos cargos de los ERES de Andalucía, condenados a 6 años, que quieren que se les aplique la rebaja en la malversación de fondos y que desaparezcan los 6 años para que se convierta en inhabilitación. Un escándalo en toda regla. Qué pena que se hayan ido la Comisión Europea para que viva lo que vivimos en España día a día. Información confidencial que nos gusta mucho. Sánchez exige a Irene Montero una dimisión por la ley sí es sí. Uh-huh. Y apunta que sea Victoria Rosell. Irene Montero ha dicho que no quiere prescindir de la juez. Pero claro, le están diciendo que si en transportes, por el tema de los trenes de la risa, han caído pues una secretaria de Estado y un presidente de Renfe, que en igualdad tienen que entregar alguna cabeza. Y habían escogido la de Victoria Rosell, conscientes de que no renunciará a Ángela Rodríguez Pam, que evidentemente no será la propia Irene Montero. Pero claro, la ministra de Igualdad sigue instalada en su soberbia, se niega a reconocer errores y no quiere soltar a ni uno solo de sus peones. Ni uno. Pero cuidado, que marcharte del gobierno de Irene es muy ventajoso. La única persona que lo ha hecho es Noelia Vera. Se fue por motivos personales. Era secretaria de Estado de Igualdad y la sustituyó Pam. Bien, esto ocurrió en noviembre del 2021. Desde entonces se está cobrando 7.000 euros al mes de indemnización y seguirá cobrándolos hasta julio inclusive de este año. Es decir, la indemnización, como saben que le ocurrió a Pablo Iglesias, es el 80% del salario por el tiempo que ocupó el cargo. 148.000 euros estando en tu casita o trabajando en otras tareas. Vamos, yo soy Victoria Rosell y le pido irme en los próximos minutos. Resulta más rentable porque ganas mucho dinero sin exponerte a las labores propias de tu ministerio. Total. Es vergonzoso. Bueno, un apunte más. Fiscalía Europea ha abierto la primera investigación en España sobre fondos europeos. La primera, no sabemos más, es información todavía secreta, pero ya hay una investigación, la ha puesto en marcha un particular y es la primera en España de 15 que han pedido ser investigadas en toda Europa. Y analizaremos una casa que tú conoces muy bien, Radio Televisión Española. Uh-huh. Tenemos detalles curiosos. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en transporte el personal del ente público al año? 10 millones de euros. ¿Cuánto se gasta en personal, en gastos de personal? 450 millones de euros. En taxis, 1.200.000. Las cifras son de escándalo hasta llegar a los 1.100 millones al año en una televisión que no llega de audiencia ni al 10%. Por ejemplo, Días de Tele de nuestra querida Julia Otero, que produce Prisa, 400.000 euros por programa sin llegar a la media de audiencia de la cadena. Hoy analizaremos los números de este pozo sin fondo que pagamos todos, Javier.
400.000 euros por programa. Para Sí, sí. los que no conozcan el mundo de la producción televisiva, tal vez piensen que es lo normal que un programa de televisión cueste eso. Ya les puedo yo asegurar que no, que eso es una barbaridad. Que se pueden hacer programas de televisión de excelente calidad con presupuestos bastante más ajustados. Eso es una burrada de dinero que, por cierto, les recuerdo que paga usted y usted y usted. Pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Sí, señor. Esta tarde tenemos que analizar eso y mucho más. Tenemos un día intenso y todo lo que vaya sucediendo a partir de ahora, que ocurrirán muchas cosas. Y te sigo escuchando, Javier. Seguiremos muy pendientes. Te escuchamos a las 7 de la tarde en Castellón Confidencial. Gracias, Albert Castellón. Abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando de esta situación que se está viviendo en el País Vasco, en la que ETA ya no mata, pero sigue amedrentando y consiguiendo sus objetivos a base de amenazas, simplemente. No, totalmente, ¿no? Era lo que estamos comentando aquí en estos momentos y además ahora se sienten con más fuerza, ¿no? Se ven como una alternativa y como posibles gobernantes de las Vascongadas. Eso hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Si ya están gobernando en Navarra, ¿ah? Porque realmente en Navarra no gobierna Chivite, gobierna ETA, que es quien le marca la agenda. Si están en Moncloa apoyando al gobierno de Sánchez, pues ahora ya le queda llegar a las instituciones de pleno, es decir, presidirlas en el País Vasco, y eso es a lo que nos vamos a afrontar a partir del 28 de mayo, ¿no? Se prevé que H. Bildu, o sea, ETA, tenga unos resultados bastante mejores que los que tuvo en las pasadas elecciones y que junto con el Partido Socialista y Podemos puedan presidir las Vascongadas, como decía hace un momentito, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí el Partido Nacionalista Vasco, como siempre ha estado a tocar las palmas y ver caer las nueces, pues vamos a ver cómo se le escapa a la comunidad. Y el problema no es que se le escape al PNV, el problema es que se escapa a España, porque si problemas tenemos con la comunidad autónoma de Cataluña, más vamos a tener cuando estén estos criminales en el poder total del País Vasco. Claro, pero sobre todo lo que también se ve es cómo operan. Es decir, desde el gobierno estarían deseando que este evento se prohibiese. Como evidentemente no lo pueden prohibir, ¿qué hacen? Coaccionan para que no se llegue a producir. Y esto lo veremos próximamente cuando en las elecciones se vea que haya un cambio de color en la presidencia, y entonces veremos cómo estas asociaciones impiden determinados actos porque ya están bien coordinados. Y dices de Navarra, mira, el otro día hablamos con el que era alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, porque en carnavales en Estella habían quemado una bandera de España y estos hechos los denunciaron. Quiero decir, es que esa idealización de los etarras de conseguir Navarra la población joven se ve un cambio total. O sea, lo sé por personas muy cercanas a mí, que son jóvenes, y se les ve un cambio de mentalidad, porque también por las músicas. Yo fui este verano a una boda muy cercana. Después de la ceremonia pusieron unas determinadas canciones y claro, pues al principio pues no detectabas bien lo que cantaban, pero esto en castellano, unas barbaridades tremendas. O sea, cómo en la música se infiltra absolutamente, que es guay ir contra España. Uh-huh. Bueno, pero antes de esto último, que me parece fundamental, cómo se han hecho con la juventud en toda España por muchos temas, pero en concreto por el tema relacionado con el separatismo y el terrorismo, un apunte muy breve a una cosa que ha comentado don Albert Castellón cuando ha mencionado a Julia Otero. Porque en España se dan muchos tipos de terrorismo y uno de ellos es el terrorismo que en principio no tiene unas siglas detrás, pero que sí tiene una ideología detrás. Estoy hablando de ese otro terrorismo de extrema izquierda que, por ejemplo, un claro exponente de él ha sido Rodrigo Lanza. Rodrigo Lanza es aquel, además entró en España de manera ilegal, luego se quedó, ha estado siempre ligado al mundo ocupa de extrema izquierda, le pegó una paliza a un guardia urbano en Barcelona, le dejó tetrapléjico. Y precisamente Julia Otero, en un programa suyo, llevó a la madre y a él también le llegó a entrevistar
para hablar de las injusticias que se cometían en los tribunales españoles con ciertos sujetos, con este tipo. Este señor, por llamarle de alguna manera, Rodrigo Lanza, poco después asesinó a golpes por la espalda a Víctor Laínez, además camarada mío, falangista. Y evidentemente, pues Julio Otero no solamente no ha pedido perdón de nada. El otro día, cuando yo me enteré que comenzaba su nueva andadura en televisión española, pagada por todos nosotros, la escribí por Twitter, ¿no? Y, por supuesto, no me ha contestado. Es decir, estamos hablando del blanqueamiento del terrorismo, no solamente del terrorismo que hace falta, digamos, al gobierno de turno para gobernar, sino de todo tipo de blanqueamiento de terrorismo que viene de la extrema izquierda. Y con lo de la juventud, que me decía que me parecía muy oportuno lo que ha comentado Paula, durante muchas décadas se ha estado haciendo esa gestión, por su parte magnífica, desgraciadamente horrible para España, de ir creando nuevas generaciones en el odio a España. Y ahora mismo lo complicado es que un joven, incluso de una familia, por llamarla así, españolista, salga españolista, pero casi lo normal es que un joven de una familia antiespañolista, por supuesto, va a salir antiespañolista, es decir, separatista. Es decir, las nuevas generaciones de españoles en ciertas partes de España, entiéndase sobre todo Cataluña, Vascongadas y Navarra, y no perdamos de vista algunas otras regiones, esas nuevas generaciones están condicionadas a ser lo que van a ser. ¿Y por qué? Pues porque escuchan una serie de cosas ya en las icastolas o incluso en las guarderías de pequeñitos, porque los escuchan en las universidades, porque ven las cientos de televisiones que pueden tener y las que son muchas de ellas pagadas con dinero público también ven ese tipo de información, porque en su entorno está mucho mejor visto el ser un separatista o incluso cuando hay este tipo de violencia, que ahora no la hay porque no les hace falta, pero que volverá cuando les haga falta, de que marca jetos y tal, el más machote de su cole o de su instituto o de su universidad es el que rompe las cosas y es el que mejor está tratado. Si alguna vez van a la cárcel, enseguida cuando salgan hay una serie de la gestora Amnistía, que luego también se encarga de buscarles un puesto de trabajo. Todo eso es un entramado que desgraciadamente lo llevamos manteniendo desde hace más de 40 años en España y muchas veces con dinero público, porque hay esas organizaciones satélites. Por eso me parece fundamental lo que decía Paula, que es que esa juventud van a ser los que en el día de mañana, ya no solamente es que no van a saber quién es Miguel Ángel Blanco ni nada de estos 1000 asesinatos de ETA, no, es que se van a poner del bando de los asesinos porque es lo que han mamado. Es que el problema en Navarra son las escastolas, como tú has hablado. Es que ahí ya se empieza a hablar vasco, no. Es que ya se habla vasco, es que toda la juventud habla vasco. Es que es lo que se lleva. Y si vas al casco histórico de Pamplona, eso ya es una prolongación del casco histórico de Bilbao. Por ejemplo, también, en ese mismo viaje de este verano pasado, nosotros íbamos, mi familia y yo, con un perrito y pues nosotros llevamos la bandera de España. Cuando vamos en el coche dijimos, ¡ay Dios! La bandera... Bueno, venga, pa'lante. Bajamos al perro y en el casco histórico de Pamplona escuchamos, pero lindezas, por la banderita de España, un bichón maltés pequeñito. Pero eso ya pasaba desde hace por lo menos 15 o 20 años, sí. ¿No? Yo recuerdo de siempre que ibas a Pamplona te decían, no se te ocurra tener la típica banderita que tiene mucha gente pegada en el coche atrás, o mismamente el recuerdo del Pilar de Zaragoza, de la medida de la Virgen del Pilar, ¿no? Es decir, quítala porque al final te van a romper la luna o te van a arañar el coche, ¿no? Fran, lamentablemente, eso está pasando en mi tierra, en Cataluña. Pues, hace poco estuve con mi coche en el que llevo una medida de la Virgen del Pilar que me regaló mi buen amigo Manuel Zalba. La llevo puesta en el retrovisor y al aparcar en Barcelona, alguien muy próximo me dijo, ¿vas a dejar eso puesto ahí? Digo, sí, ¿qué pasa? Es una medida de la Virgen del Pilar. Sí, pero está hecho con la bandera española. Digo, sí, claro. ¿Y? Hombre, si no quieres encontrarte el coche con las lunas rotas y todo eso, yo de ti la que retiraría. Está pasando en Cataluña, fíjese usted, ¿eh? Pues fíjese... yo le entiendo. Yo en mi bolsita de trabajo tengo en el asa atada una medida de la Virgen del Pilar y usted sabe que yo suelo viajar a Barcelona con frecuencia. Lo sé. Jamás de los jamases la he quitado. Jamás de los jamases. Ni la pienso de quitar, ¿eh? Y la llevo a mis espaldas. Y hace usted muy bien. No hay que quitarla, claro que sí. Jamás de los Aunque jamases. Eso sí, claro, pero gente de buena fe le advertirá, lleve usted cuidado, porque corre el riesgo de que vandalicen su coche justamente por llevar esa bandera. Es que ese es el problema, porque
cuando uno se arriesga a que le destrocen el coche, si usted estaba de viaje en Barcelona y tenía que volver en coche, si le rompen las lunas, evidentemente no va a poder volver, con lo cual el destrozo económico que eso supone. Pero yo conozco gente, don Javier, igual usted también, yo conozco gente que tiene algún coche antiguo, cuando aún las placas de matrícula llevaban los distintivos provinciales. No sé si usted también en su entorno tiene algún caso conocido, pero yo tengo un muy amigo mío que tiene un coche de hace más de 30 años que aún lleva la B de Barcelona en la matrícula, y hace poco hablando con él le decía, ¿has tenido algún problema por circular por Madrid? Incluso en los tiempos a los que pertenece este coche, cuando todos llevaban el distintivo provincial y llevaban la B, porque hoy en día quizás pasa más inadvertido, pero en aquella época, cuando todos los coches llevaban el distintivo provincial, hasta que, por cierto, en el año 2001 fue el gobierno de Aznar el que dijo que cuando pasáramos al modelo de matrícula europeo se acababan los distintivos provinciales, y eso benefició muchísimo a los compraventas de vehículos, que tengo que recordarlo, y facilitó los viajes entre diferentes provincias. Y este amigo mío me dijo, no, en Madrid tengo este coche hace 30 años y jamás, habiéndolo dejado aparcado en la calle, le han hecho absolutamente nada por tener la matrícula con matrícula de Barcelona, en Madrid. Igualito que, ¿no? sé si a usted le pasa lo mismo en su entorno. Sí, me consta que eso es así. En Madrid no hay problema en llevar una matrícula de Barcelona. Hombre, si está jugando el Barça contra el Madrid y pasas por delante del Bernabéu, pues por algún pedido te llevas. Esas cosas pasan, pero achacables, ¿no?, al digno enfrentamiento entre dos equipos muy rivales. Pero no suele haber pruebas de ningún tipo. Sin embargo, no garantizaría yo lo mismo, al contrario, ¿no? O sea, que los mesetarios que dicen los nacionalistas catalanes, que somos tan, tan fachas y tan centralistas y tan opresores de Cataluña y estas cosas, resulta que los mesetarios no le hacemos ningún tipo de daño a un coche con matrícula de Barcelona aquí en Madrid. Qué curioso, ¿no? No es nada curioso. Además, no olvidemos que los catalanes en su conjunto son gente muy sensata. Aquí estamos hablando de unos fanáticos que llevan la barretina enroscada hasta las cejas y que quizá les tape los ojos para ver la realidad de que Cataluña es una parte fundamental de España. Exacto, totalmente. Eso es así. Yo creo que además una de las consecuencias nefastas de este estado de las autonomías es no solamente algunos lo critican porque es caro, que lo es, o porque se han dado casos puntuales, según ellos, de organizaciones separatistas que han dado golpes de Estado, que también, sino de ese generar o ese intentar generar enfrentamientos entre los españoles dependiendo de la región en la que están. Lo hemos visto con el tema del agua, entre, por ejemplo, zonas de Aragón y Murcia. Lo hemos visto con este tema que están mencionando relacionado con el terrorismo, que yo, como madrileño que soy, pero que sobre todo me siento español, es más, valoro más cuando veo gente que no es de Madrid en Madrid y que hace gala de su procedencia, de su región, y está orgullosa de ello, siempre y cuando esté orgulloso también de ser español, pero nos han buscado esas cosquillas, ese enfrentamiento, dependiendo ya no solamente de... Antes era ideológicamente, luego de dónde provienes, ahora si eres hombre o mujer, si te acuestas con un hombre o te acuestas con una mujer, si tienes perro o no tienes perro, si fumas o no fumas. Es decir, ese buscar ese enfrentamiento entre todos nosotros, que entre otras cosas, ¿qué consiguen con ello? Pues que ese proyecto común que es España, pues cada vez esté más difícil de conseguir como nos gustaría a todos, ¿no? Hay una noticia luctuosa que quisiera compartir con ustedes. Los vecinos de Sallent de Llobregat, que es una pequeña población de apenas 7.000 habitantes en la provincia de Barcelona, están absolutamente consternados tras un dramático suceso. 2 hermanas gemelas de 12 años, Elina y Alana, se tiraron por la ventana de un tercer piso. Alana ha muerto y Elina se encuentra gravísimamente herida. Se sospecha claramente que ha sido un intento de suicidio, puesto que las 2 chicas dejaron sendas cartas escritas que en estos momentos están siendo analizadas por los Mossos de Escuadra. Elina y Alana llevaban 2 años viviendo en Sallent de Llobregat. Son de una familia argentina y hace 2 años que fueron a vivir allí. Y se está especulando acerca de si el motivo que las impulsó a lanzarse al vacío fuera acoso escolar que pudieran estar sufriendo, si era inadaptación al medio en el que se encontraban. Y ustedes se preguntarán por qué les planteo este asunto. Pero es que me parece dramático que a lo mejor pueda tener implicaciones desde el momento en que me pregunto ¿hasta qué punto los niños en Cataluña, que están siendo adoctrinados en el odio hacia todo lo que sea español, puedan a lo mejor generar bullying, acoso escolar hacia aquellos otros niños que, no siendo catalanes, siendo por ejemplo argentinos, lleguen a su pueblo? ¿O hasta qué punto
estas niñas siendo argentinas. Es decir, unas personas que emigran a España desde un país en el que se habla español y que, por tanto, no se ven tan necesitadas de aprender el catalán como personas que vengan de otros países no hispanoparlantes, ¿no? No lo sé. No sé si merece alguna reflexión por su parte. A mí no me sorprendería en absoluto, teniendo en cuenta la cantidad interminable de aberraciones que tenemos que ver en los medios de comunicación de lo que está pasando en una tierra tan querida, tan española y tan irrenunciable como es Cataluña. Y es una lástima que el nacionalismo esté tan exacerbado. Entiendo yo, hasta donde conozco un poco esta casuística, que cuanto más pequeños sean los municipios en Cataluña, especialmente fuera de la provincia de Barcelona, aunque en este caso es en la provincia de Barcelona, más difícil es no seguir los dogmas incuestionables del nacionalismo y no vivir según sus normas y no hablar en catalán hasta cuando uno va a reunirse con el retrete si es menester, porque hasta en eso se entrometen. Le diré que Sallent de Llobregat está en la comarca del Bages, que es territorio comanche, está absolutamente dominado por el nacionalismo. Pues eso es un indicio más de que podría ser así, es decir, y más aún cuando yo también, me presumo que siendo dos niñas argentinas, si ya fuera en el resto de España a muchísima gente no puede entender esta locura con el tema de la imposición de una lengua para prohibir la otra, personas que vienen de Hispanoamérica, como es el caso, yo creo que les cuesta mucho más entenderlo todavía, que no pueden comprender cómo es posible que en una parte de España no se pueda usar el español, no se pueda estudiar en español, no se pueda uno relacionar en español con las administraciones públicas. Pero bueno, esto no es más que una especulación, sí, dejaremos que investiguen los Mossos d'Esquadra, ¿eh? Yo creo que es lo mejor, que investiguen las autoridades, ¿no? Pero también hay que hacer referencia a los colegios, ¿no? Y es decir, a los profesores, a los docentes que no han visto por la situación que estaban pasando estas niñas, ¿no? Y es verdad, como decía César hace un momento, ¿no? Que en los núcleos pequeños, pues todos están como más vigilados, ¿no? Y aquel que se escarría o se salta la valla le obligan otra vez a volver al redil, ¿no? Yo creo que es mucho más intenso, más intensivo el sometimiento a ese nacionalismo independentista en núcleos pequeños de 7.000 habitantes, de 2.000, de 1.500, que en ciudades como Barcelona, Tarragona o los grandes núcleos urbanísticos que están en los afueras. Les añadiré un detalle capital. más. Se está investigando si las niñas estaban siendo sometidas a algún tipo de apoyo psicológico, puesto que al parecer tenían sus problemas de adaptación. Pero es que se ha publicado también que la que ha muerto, Alana, quería someterse a un cambio de sexo para convertirse en un niño y que le llamaran Iván. No sé si también puede influir eso. El otro día hablábamos con María Herrera Collado. Ella es una abogada que vive en Miami, sevillana, que forma parte del conglomerado de la Voz TV, una cadena de televisión que ha comprado la Mega TV allá en Miami. Bueno, y nos decía lo siguiente. En el estado de California es el estado más progre que hay en Estados Unidos. Y decía, es el estado donde se han producido las últimas matanzas, con más restricciones en la pandemia. Y se están produciendo una serie de situaciones sociales derivadas de estas medidas tremendas. Es decir, que a la juventud someterle a una determinada presión que no está preparada, como es lo que hablábamos el otro día de los cambios de sexo, quién eres, cómo te sientes, tú verdaderamente quieres ser mujer, aunque hayas nacido mujer, les está llevando a un callejón que es la desaparición en sí mismo, o sea, el rechazo no de su propio sexo, sino de su propia existencia. Y por eso está habiendo una tasa de suicidios en la juventud tremenda. O sea, este caso de estas niñas pone en relieve que no podemos seguir discutiendo nuestra propia sexualidad a determinadas edades, porque les estamos llevando al suicidio primero espiritual y por tanto físico, porque no entienden, se rechazan a sí mismos. No es casualidad que la tasa de suicidios en los niños, o sea, es que a partir de 14 a 24 años, o ganas de no querer luchar. No, pues es que sí, total. O sea, el que no se suicida está profundamente deprimido.
Y es que se debe a esta situación que estamos llevando a los jóvenes de ningún futuro, pero ya no solo laboral, sino en sí mismo de cómo eres. Pero es que yo con estas cosas de la mal llamada educación sexual siempre me pregunto varias cosas. En primer lugar, ¿acaso cuando uno va a una entrevista de trabajo, superada la etapa de estudiante, en una entrevista de trabajo a uno le van a une, que me da igual, le van a preguntar si se siente hombre, mujer o perro, si es menester, o le van a preguntar por su vida sexual, o le van a preguntar por... Entonces, yo lo que no entiendo es, quizá porque yo tuve la suerte de que en el sistema educativo que había cuando yo estudié, gracias a Dios, no había todas estas estupideces afectivo-sexuales que se imparten ahora en los colegios. Y en mi época, al menos, al colegio se iba a desasnarse, o a intentarlo al menos, y a estudiar asignaturas como lengua, historia, matemáticas, geografía, filosofía, literatura, y punto, educación física, y punto. Un segundito, doña Pablo, si me permite. Entonces, no entiendo por qué ahora... bueno, sí entiendo, ¿vale? Sí entiendo el porqué, pero hay que denunciarlo, mejor dicho. Es decir, la escuela educa y la familia instruye. La escuela instruye y la familia educa. Es decir, el colegio no tiene que ser más que el lugar, ni menos, por otra parte, que el lugar donde se formatea ese macrodisco duro llamado cerebro y donde se le introduce un software básico de funcionamiento que es el pensamiento abstracto y que es la instrucción intelectual básica para luego, al pasar a la universidad, los que vayan a la universidad o a la formación profesional, los que opten por ese tipo de formación, sean personas capaces de desenvolverse profesionalmente. Y eso es lo que tiene que ser la educación y nada más. Entonces, todas estas mierdas, con perdón, y ya termino, doña Pablo, si me permite, todas estas mierdas de educación afectivo-sexual que empezaron en los 80 con la excusa buenista, claro, de evitar enfermedades de transmisión sexual, que esa fue la excusa inicial, me estoy acordando la época de los 80 con Matilde Fernández y sus condones y el póntelo, pónselo, y esas campañas asquerosas que empezaban, ahí aún se ceñían a la presunta educación sexual, a evitar embarazos no deseados y a evitar enfermedades de transmisión sexual. Pero aprovechando eso, ahora ya lo han extendido a la educación afectivo-sexual, a la práctica a cometer prácticas sexuales aberrantes y todo tipo de manuales absolutamente esquizofrénicos y que rayan en la corrupción de menores. Toda esa mierda, con perdón, es que hay que decirlo claro, yo entiendo cómo es posible que eso no se esté defendiendo, que tenga que estar excluido absolutamente de la educación y que los colegios sean lugares de instrucción intelectual, punto, que es lo que tiene que ser. Sí, pero es que hay que mirar al futuro. Y mirar al futuro es mirar, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Y dices, dice don César, es que no te... Oye, pero ¿tú te sientes hombre o mujer para tener este trabajo? Igual en eso no, pero en conseguir un crédito sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se está viendo. De ahí que Ron DeSantis haya dicho, mira, esto es la mayor estafa financiera. Porque ¿sabes qué pasa? Que para pedir un crédito, pues hay se llama lo de la banca EGS. Entonces, pues, oye, ¿eres transensual? ¿Eres tal? Pues entonces vamos a eso ya está pasando aquí en España. Sí, no, entonces pides una crédita, no pides un crédito, ¿no? Bueno, sí, es que quería, antes de este tema que me parece apasionante, cerrar un poquillo cuando estaba hablando don Javier de que todavía no sabemos gran cosa de este luctuoso incidente, pero que, dadas las circunstancias de lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre en España en general también, pues cualquiera de estos dos añadidos, tanto el tema de si podían ser perseguidas por hablar en español en Cataluña o el tema de que estuvieran relacionados con problemas mentales por aquello de que se quisiera cambiar de sexo. El tema, decía que para cerrar esto, a mí no se me olvida jamás que el tema de que la inmigración en Cataluña, precisamente la mayoritaria sea la árabe, una de las funciones era para acabar con el idioma español en Cataluña. Como nadie podía cuestionar la inmigración, porque era un mantra que nadie se puede cuestionar, pues que vengan millones y que vengan millones de personas que no hablen español, porque la inmigración hispana podía hacerles trizas su fomento de acabar con el idioma español. De hecho, tampoco es esto exclusivo de los separatistas catalanes. No se me olvidarán esas palabras aquellas de Arzallus de que prefería un negro que hablara euskera que un blanco que no lo hablara. Porque evidentemente iban a lo que iban cuando querían inmigrantes. Y cerrado momentáneamente, salvo que ustedes lo quieran abrir este apartado, el tema de estas aberrantes leyes, que además es un goteo continuo, como bien habéis comentado, desde hace muchos años. Lo que ocurre es que ahora hemos llegado a ese sprint final que parece que es que tal. Hay muchas maneras, primero, de combatirlas. Estoy de acuerdo en que efectivamente es una aberración que se le pregunte a alguien su tendencia sexual en una entrevista de trabajo, pero sí se puede dar el caso contrario. Es decir, hay gente que cuando sea rechazada en una entrevista de trabajo, en un momento dado de la entrevista puede decir que él se siente
hombre, mujer, geranio o caniche, y entonces esa sea la determinación que haya tomado el contratante para no cogerle. Y entonces sí lo puede llevar incluso a unos tribunales o un medio de comunicación, y una de dos, o consigue el trabajo o lleva a las primeras planas algo que es absolutamente absurdo. Pero es que además, esta semana en el programa de la hora del café, que tengo el honor de dirigir, teníamos a un psiquiatra de la sanidad pública, y nos decía que ellos, los psiquiatras, que en este tema tendrían que ser los primeros a los que preguntar, se les ha quitado, como decía él, se nos ha borrado de la ecuación. Dice, no podemos decir absolutamente nada en este tema, dice, porque si no, podemos ser tratados de intentar la conversión del paciente a que no quisiera cambiarse de sexo. Dice, me viene una persona que tiene una depresión y que se quiere asesinar, y evidentemente yo lo que tengo que tratar para evitar, primero, la depresión y segundo, la consecuencia de que se quiera matar a sí mismo, de que se quiera suicidar, ¿no? Entonces me permiten darle, pues, o bien recetarle algo o un tratamiento tanto con medicinas o simplemente con sesiones. Dice, sin embargo, si me viene una persona, un niño, una niña, con este tema, dice, tengo prohibido intentar asesorarle. Porque, claro, si a mi asesoramiento alguien puede entender como que está intentando evitar que se cambie de sexo, dice, yo primero puedo ser denunciado y además luego este niño, evidentemente, se vaya a otro psiquiatra que no le vaya a poner esas pegas, ¿no? Y nos decía que es tan incongruente todo lo que está ocurriendo que si durante muchos años ha estado hablando de esos paradigmas machistas o sexistas, de que si el niño juega con la pelota y la niña juega con la muñeca, cosa que además todos hemos visto, pero que te lo ponen como que es algo que hay que perseguir, ¿no? Sin embargo, estos defensores de los movimientos y las leyes trans utilizan esto para el contrario, es decir, informan a que en los colegios y en las familias, cuando a un niño, varón, le vean jugando con una muñeca, que es muy posible que lo que quiera es ser trans. O sea, que ellos que estaban utilizando eso al contrario, y si a una niña le ven jugando con un balón, es muy posible que lo que quiera convertirse es en un niño. Y entonces ya al psiquiatra le ponen contra la espada de la pared. El psiquiatra dirá, no, hombre, es que lo normal es esto, y lo normal es que también un niño se ponga zapatos de mujer, y no por eso vaya a ser cuando es pequeño. No, pues es que les han atado de pies y manos, y entonces, evidentemente, estas leyes lo que hacen es a los expertos que ellos presentan, sueltan la aberración, y los verdaderos expertos que podrían ayudar a la sociedad les tienen ahí arrinconados para que no puedan ni siquiera dar sus diagnósticos. Es que es tremendo, ¿no? Pero vamos, a mí en una entrevista de trabajo jamás se me ocurriría preguntar cualquier cuestión de la que estamos hablando ahora en esta mesa, precisamente por lo que tú decías, porque al final te pueden buscar las vueltas, ¿no? Pero el tema de las cuotas ya lo tenemos en las grandes empresas, están obligadas a contratar determinadas cuotas, que es la ETBI, ahora trans, mañana trons, después podemitas y luego cualquier cosa menos aquel que pueda generar productividad y riqueza tanto para la empresa como para él, ¿no? Eso es una de las cuestiones que estamos viendo todos los días. Que tenemos que ir al fondo de la cuestión. Tú hablabas del tema de los psiquiatras y del tema tal. Hay un caso de una chica gallega en la cual, por ejemplo, el psiquiatra se equivocó a la hora de asesorarle. Y ahora, claro, la chica tiene amputación de útero, amputación de mamas, y dice, ¿en qué disyuntiva me encuentro yo? ¿No? Y de hecho va a interponer una demanda, una querella contra el propio gobierno por la nueva ley trans, ¿no? que se ha aprobado, ¿no? Pero luego al final también nos rasgamos las vestiduras, es decir, sí, es verdad, el gobierno tiene una ley trans que hay que directamente derogar y tirar a la basura, pero hay comunidades autónomas que también la tienen y son tan duras o tan graves o tan liberales o como queramos llamarlas como la propia que ha aprobado el gobierno hace unos días. Como siempre a estas horas abrimos nuestro expediente de expulsión para conocer el comentario que cada mañana nos acerca don Alfredo Urdazi. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, oyentes del Contrapunto. Hoy los eurodiputados se unen a este expediente de expulsión. Su visita a España ha sido un calvario para el gobierno, que no sabía cómo ocultar las perplejidades de Europa ante lo que está pasando en España. España hoy sirve de ejemplo, pero ejemplo de lo que no se debe ser, de lo que no se debe hacer. De entrada, los dineros. Nadie entiende en Europa que se pida dinero a Bruselas mientras se rebaja el delito de malversación. Sería como prestarle dinero a quien lo deja en la puerta de su casa en una caja abierta. Una temeridad. Dar dinero en esas condiciones es concedérselo a los malversadores sin posibilidad de recuperarlo, cosa que en España ha sido y es práctica frecuente y habitual. El otro frente abierto con Europa ha sido la ley de Sánchez para soltar violadores. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que las cifras reales de abusadores que se han beneficiado de este bodrio de ley
triplican las que se dan. Estaríamos en los 1.500 si nos contaran la verdad, pero desde el Ministerio ya se advirtió que la prensa debería callarse y no contar tanto caso, no vaya a ser que nos enteremos de la profundidad del fiasco. Dicen los europarlamentarios que no han visto una cosa igual en Europa. Se podían haber ahorrado ese viaje. Nosotros no habíamos visto una cosa igual en España, ni siquiera cuando no éramos Europa. No contentos con el desastre y con las collejas de Europa, los ministros del Gobierno se ríen a mandíbula batiente. Ayer vimos en la bancada del Gobierno en el Congreso a 2 ministros achicharrados, a Marlaska y a la Chiqui Montero, riendo como hienas mientras una diputada les echaba en cara la amnistía encubierta para los maltratadores. Se ríen de las víctimas y se ríen de los ancianos. En el PSOE se están corriendo hoy una juerga con tamames. Como las fiestas del tío Berni han quedado en evidencia, ahora la fiesta consiste en burlarse de un intelectual que a sus más de 90 años ha asumido la tarea de leerle al gobierno la cartilla, de ponerles en la picota para argumentar una moción de censura que no va a prosperar, eso ya lo sabemos, pero va a tener la utilidad de concentrar en una sesión, en una única sesión, las críticas por todos los disparates y desgobiernos que nunca habíamos visto en España, desde la ruina económica a la ruina moral, dictada por un partido que quiere abolir la prostitución, por ejemplo, mientras sus diputados llaman a las chicas al salón con dinero de Europa y con el delito de malversación en su cotización más baja. Tamames no solo representa a los millones de mayores que votarán en las próximas elecciones, sino que asume la tarea por un día de ser la conciencia moral de los españoles. Gracias, Alfredo Urdaci. Luego hablaremos de esa moción de censura que defenderá Ramón Tamames, pero pasemos primero por el otro asunto que nos mencionaba don Alfredo. Las impresiones de Mónica Hohlmeier, de que se ha llevado tras la visita de las mujeres de negro, en este caso, los hombres de negro, las mujeres de negro, la comisión esta de control presupuestario del Parlamento Europeo, que ha estado 3 días en Madrid analizando la gestión de los fondos europeos y que se ha ido con la extraña sensación de que aquí no hay transparencia, de que sí, no tiene datos de que se haya producido algún tipo de fraude, pero que resulta absolutamente imposible seguir el rastro del dinero y que no saben a qué objetivo final se ha destinado. Y ha pedido al gobierno de Sánchez algo más de claridad a la hora de dar explicaciones, al mismo tiempo que le ha afeado la conducta de que, oiga, ¿cómo es posible que ustedes minimicen el delito de malversación cuando en Europa tenemos tolerancia cero hacia ese asunto? Pero vamos a ver, don Javier, es que claro, en las propias declaraciones de la representante europea está la pregunta o la cuestión. Vamos a ver, si usted no puede determinar con la documentación que le han aportado dónde ha ido el dinero, pues evidentemente es imposible descartar el mal uso del mismo. Es que es evidente, vamos a ver. Es decir, si esto cualquier juez o cualquier estudiante de derecho procesal, tenemos un abogado en la mesa, lo puede explicar incluso mejor que yo, pero es cuestión de lógica. Es decir, si el gobierno ha creado tal maraña de desinformación, que no hay información en la documentación aportada, para no poder determinar con exactitud y claridad quién ha recibido cuánto dinero y para qué fines, entonces evidentemente se pierde el rastro del dinero, no se puede acreditar el fin al que se ha entregado, el uso que se ha hecho del mismo y por tanto no se puede determinar y no se puede demostrar que ha habido esa malversación. Si además de eso tenemos un país que acaba de reformar su Código Penal para que la malversación de caudales públicos quede rebajada de forma sospechosa y preocupante y se haya establecido ese aporte a la esquizofrenia universal, iba a decir al derecho universal, de que cuando uno trinca el dinero público no para enriquecerse sino para gastar en otras cosas, entonces ya tiene menos calificación penal que si uno trinca el dinero para llevárselo para la saca y asar una vaca, como dijo aquel de Andalucía, ¿verdad?, con el dinero de los ERE, entonces claro, ya es distinto. Lo que importa no es que trinques el dinero para tal. Entonces, evidentemente, yo lo que no entiendo es cómo es posible, bueno, mejor dicho, sí entiendo, porque claro, el día que Úrsula von der Sánchez supere su estado de obnubilación por Pedro Sánchez, igual empieza a exigir al presidente del gobierno que cumpla, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo Europa sigue dando un solo euro más a este gobierno que ha rebajado el delito de malversación, que tiene socios golpistas y delincuentes y que encima tiene dentro del gobierno a una panda de chavistas que lo que hace es imponer su ideología a la realidad con los nefastos resultados que se está viendo, como por ejemplo con la ley del sí es sí. Con este gobierno que tenemos, muy a pesar de España, por cierto, lo que no entiendo es cómo Europa le da un solo euro más, porque ya hay un refrán que dice, hombre, si te engañan una vez, la culpa no es tuya, pero si te engañan 2, entonces sí. Pues esto es lo mismo.
No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir un poco más y profundizar, ¿no? El gobierno se las prometía muy buenas estos días, ¿no? Cuando le vinieron 2 comisiones, una para analizar el CSI y la otra para analizar los fondos New Generation, ¿no? Y ambas comisiones se han vuelto espeluznadas. Se han vuelto espeluznadas, ¿no? Es verdad que ayer la prensa mediática del PSOE salía, algunos querían que hubiera fraude, que hubiera no sé qué, que hubiera tal en los fondos en el reparto de los fondos Next Generation, etcétera y demás. ¿No? ¿Cómo? A ver, una comisión no detecta si hay fraude. Quien detecta si hay fraude son los jueces por interpelaciones o por demandas de particulares o de terceros. Compare usted los titulares del País, claro, por ejemplo, diciendo la comisión detecta, confirma que no hay fraude, frente a los titulares de todos los demás periódicos. La comisión dice que no sabe dónde está el dinero. Si voy a más, ¿no? No hay fraude. Y le dice la eurodiputada, dice, bueno, sí, pero hace falta transparencia y necesitamos más flexibilidad. Y resulta que hoy nos despertamos con que la Fiscalía de la Unión Europea abre una investigación sobre el uso de los fondos Next Generation. Es más, y esto ya es una aportación que conozco de primera mano. En esta última jornada, lejos de que vayan única y exclusivamente para pymes o asociaciones, han abierto la mano para que vayan a instituciones locales, provinciales y nacionales. Es decir, que además de dar dinero, entre comillas lo de dar, a pequeñas y medianas empresas, han abierto el guante para quedarse ellos con mucho más dinero, ¿no? Sí, pero es que el informe dice que, vamos a ver, señores, tienen que ustedes ser más flexibles porque nos dicen que los dineros tampoco llegan a las pequeñas y medianas empresas. No llegan, te lo digo yo, no, por experiencia, no llegan. Sabemos por experiencia que no llegan, Mira, porque no lo hemos recibido, pero es que la Comisión lo ha dicho. Yo tengo un proyecto desde hace... Aquí en la mesa hay una persona que lo conoce. Yo tengo un proyecto desde hace varios años en una comunidad autónoma de España, gobernada por el Partido Popular. A finales del año 20 nos dijeron que en junio del año 21 tendríamos fondos. Llegó junio del año 21, llegó septiembre, llegó el año 22 y no hay fondo. Final del año 22 nos dijeron se va a hacer una ampliación de esos fondos. Es verdad que se han ampliado esos fondos y en esos fondos han metido a todo tipo de administraciones públicas para repartirlo entre ellas. Y es verdad, y esto sí que lo puedo decir, y quizás más adelante, pues bueno, si no es a mí, alguno de mis socios, pues don Javier nos puede hacer una entrevista, que vamos a tener una asignación de fondos Next Generation en un par de meses, ¿vale? Eso es cierto, pero ha sido tortuoso, 2 años y medio o 3 peleando el tema, y bueno, y peleándonos con las mismas administraciones, que son las que se van a quedar con la mayoría de los fondos. Pero además hay otra cosa, un segundito que ya le dejo a don Jesús tan amable. Decía Irene Montero en relación a la ley del CSI, lo publicaban en Twitter muy ufanamente estos días, que varios expertos independientes de la ONU han felicitado a España y han alabado por las políticas. Oiga, vamos a ver, usted nos toma por imbéciles, pero ¿qué pasa? Que nos hemos olvidado que Sánchez ha regalado el dinero de los españoles a la ONU en el último año, 575 millones de euros, claro, de los cuales solamente 100 millones de euros han ido para políticas de igualdad. A lo mejor es que esos expertos que tanto avalan las políticas de Irene Montero son los que han cobrado. Pero fíjese usted, don César, las contradicciones en que incurrían ayer, anteayer y el día anterior, aquellas personas que se han reunido con la Comisión del Parlamento Europeo que venía a investigar o venía a conocer el tema de la ley de sí. Es decir, la señora Montero se les ha reído en la cara y le ha dicho que no hay beneficiados por esa ley, que no hay gente en la calle, que eso se lo han inventado los periodistas y que los responsables, si hay alguno, es de los jueces. Resulta que se reúne con la ministra de Justicia y le dice todo lo contrario. Y llega el Consejo General del Poder Judicial y le pone sobre la mesa a esta comisión, le pone sobre la mesa el número de personas, de presos que se han beneficiado y el número de los que están en la calle. Entonces, claro, ¿qué ideas se van a llevar? Es decir, la idea que se están llevando ya es de que están empezando a calar a Sánchez. Lo han calado ya por el tema de los Next Generation. Yo lo comentaba antes, la apertura del primer caso por la Fiscalía de la Unión Europea. Lo están calando por la ley del CSI, que además le combinaron a modificarla, le combinaron a derogarla y hacer una nueva en caso de que se quiera hacer, o si no, volver a los preceptos anteriores, porque claro, aquí estamos hablando que tenemos una población de casi 4.000 reclusos por este tipo de delitos, y son 4.000 reclusos que se van a beneficiar. Y no solamente esos 4.000, sino los que estén delinquiendo sexualmente hoy, mañana, pasado, hasta el día en que se apruebe la nueva legislación, ¿no? Esto se lo dijeron ayer a Sánchez. A Sánchez. Recordemos que
Irene Montero está dentro del gobierno de Sánchez. A Sánchez, que le están calando en Europa. Igual la gallina de los huevos de oro y el puente de plata que él está viendo para instituciones internacionales, salvo que sea la ONU, que está muy bien regada, o sea Marruecos, que también lo tiene muy buen regado, quizás que se le caiga. Yo les veo a ustedes muy optimistas, confiando en que la Unión Europea haga algo bueno por España. Me explico. Si decía don César yo soy eurocéptico, que vaya por delante. Sí, yo también. Pero además soy euroescéptico, entre otras cosas, porque me está dando la razón estos hechos de estas últimas semanas. Lo era mucho antes. La Unión Europea, si apoya a Sánchez, es porque el gobierno de Sánchez es un gobierno títere, absolutamente, de lo que pretende la Unión Europea. Y no estoy hablando solo desde un punto de vista económico, sino de un punto de vista ideológico, moral y ético. Es decir, la Unión Europea quiere imponer. De hecho, cuando alguna nación se ha sacado un poquito los pies del tiesto, como por ejemplo Hungría y Polonia, quiere imponer sus leyes de género para todos los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que ahora, por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, pues entonces parece que no ha intentado afianzar estos conflictos precisamente con Polonia y Hungría por su proximidad con Rusia y Ucrania, ¿no? Pero si la Unión Europea ha regado durante años a España de una serie de dinero que, como bien decía don César, parece mentira que nos lo den sabiendo que no es que lo tiremos a la basura, sino que se lo regalemos. Entre otras cosas, por un lado los enemigos de España y por otro lado lo gastemos en lo ingastable o lo que no deberían gastar las personas. Pero es que ellos nos están comprando, es decir, no a nosotros, sino a los gobiernos respectivos. Y este es un gobierno perfecto, es un gobierno que no solamente pacta con separatistas, con terroristas y tal, sino que está con el sibuana constante con la llamada Unión Europea. Ellos han impuesto estas leyes que estábamos mencionando hace un momento, por ejemplo, las leyes trans o las leyes de todo el resto, toda la ley del aborto, que también la han considerado un derecho, la Unión Europea al aborto, las leyes de género que por supuesto son discriminatorias para los hombres, y saben que a este tío, si le dan un dinerillo, va a profundizar en esas leyes de la manera más maravillosa, y que estas mujeres que hayan venido aquí a cuestionar o no, o por lo menos a examinar la ley de Irene Montero, a lo mejor se van con un informe desfavorable, pero ese informe desfavorable va a acabar en la misma papelera que el resto de informes desfavorables que se hacen contra los gobiernos de España. Cuando estáis mencionando antes el tema trans, yo soy algo optimista con esta ley porque precisamente es tan de sentido común todo lo contrario que yo creo que se va a caer por su propio peso. O sea, Suecia, que todos sabemos que es esa especie de país conejillo de Indias que se está utilizando para muchas cosas, entre ellos ha sido el precursor de las leyes trans, el precursor de verse invadido por los que están siendo invadidos, y aunque se intenta ocultar es el país con más violencia de la Unión Europea. El tema también precursor de que se quiere acabar con el dinero en efectivo. Suecia ha tenido que echar marcha atrás precisamente a sus leyes trans por dos motivos. Uno, por la inmensa cantidad de jóvenes menores de edad que estaban sufriendo efectos adversos por haberse o bien sometido ya a tratamientos de hormonación, ya no digamos incluso se han sufrido cirugías, no solamente en su día a día con sus seres queridos, con su entorno, no, deficiencias físicas y psíquicas en materias de atención, en materia de estudios, etcétera. Y segundo, porque había muchísima gente ya que estaba intentando volver atrás. Y evidentemente cuando ha habido cirugía, por ejemplo, es prácticamente imposible. Y cuando ha habido tratamiento de hormonación, también. Entonces ha sido la Suecia la que ha tenido que hacer. El otro día hemos visto que la primer ministro de Escocia ha tenido que dimitir precisamente porque había sido precursora también de estas leyes trans, y gracias a estas leyes trans, un preso violador se había autodefinido como mujer para ir a una cárcel de mujeres. Y claro, ¿qué va a hacer un preso violador en una cárcel de mujeres? No hay que ser muy listo para suponerlo. Y como esto sabe que se puede extender a todos los violadores de Escocia y tal, pues ella de momento se ha quitado de en medio. Bueno, pues esto es lo que está apretando la Unión Europea para que se consiga en toda Europa. Por eso yo no creo que, porque aunque tiremos el dinero que ellos nos dan, que además no es dinero de los eurodiputados, es dinero de todos los europeos, el dinero que se gastan para regalarle a Sánchez, mientras sigamos cumpliendo las normas ideológicas de la Unión Europea, ojalá me equivoque, pero le van a dejar en paz. Pero por ir al fondo de eso que usted decía... Un segundito. Es tremendo lo que estás comentando, Jesús, y aquí tenemos una mujer encima de la mesa, ¿no? Porque encima no, sentada. Perdón. Le gustaría estar... Perdón, iba a decir en la mesa y... Segunda preposición, digo
no va por mí. No, es para aclarar a nuestros oyentes que no nos siguen a través del streaming, que ellos sí lo pueden comprobar, que no, que está sentada en una silla junto a nuestra mesa. Que tenemos en la mesa, quería decir. Para aquellos que no lo ven, que sepan que no, que está sentada en una silla. Está sentada en una silla en la mesa. Tenía los brazos apoyados, se puede decir que estaba encima. No, es una ley que pretende terminar con las mujeres, ¿no? Y el otro día veía yo unas imágenes en una red social y leía el contenido. Era una prueba ciclista en la que había 3 personas en el podium. 2 de ellos eran trans y la tercera era una mujer. Ella había quedado en tercer lugar. Era una prueba ciclista femenina. Los 2 trans en su vida hubieran dado una pedalada en un equipo de tercera división de ciclismo y habían ganado uno el primero y otro el segundo. La chica estaba estupefacta con su hijita cogida de los brazos mirando a los 2 mientras se daban un beso. Sí. Asqueroso, vergonzoso y vomitivo. Sí, además es curioso que, muy breve, que estos que están profundizando, yo siempre lo comento, yo que amo el deporte, ojo que están profundizando en potenciar el deporte femenino, son los que se están cargando el deporte femenino. Y muy breve, yo desde aquí llevo ya varias semanas diciendo, hay gente que se ríe, pero es verdad, yo desde aquí propongo a todos aquellos hombres que se vayan a presentar en las próximas fechas a unas oposiciones o necesiten algo en el cual esté, digamos, marcado positivamente, tenga esa discriminación positiva, el ser mujer, que se autodefinan, vayan al registro civil, se autodefinan como mujer y en esas oposiciones van a obtener las ventajas que obtendrían, por ejemplo, si es un bombero que quiere tener las ventajas que tiene una mujer bombero para las oposiciones o que pretende ser bombero, pasaría a tenerlas. Si es guardia civil, las va a tener. Si es lo que decíamos antes, o en otros puestos de trabajo donde por un tema de cuotas se va a valorar más el ser mujer, pues que diga, temas judiciales. Mucho, Pablo, pero a lo mejor el futuro es que todos los hombres nos convirtamos en mujeres en el registro civil y ahí se acabarían todo tipo de problemas. Pero esta aberración, a ver, a mí por ir al fondo del asunto, yo el esquema argumental que justifica toda esta aberración es el siguiente, que yo cuanto más lo analizo, muchas veces yo que sé, cuando voy conduciendo me da por pensar muchas cosas o reflexionar, o cuando leo cosas luego lo pienso y digo, pero ¿cómo es posible que esta cosa esquizofrénica o esta locura absoluta haya podido llegar a calar de esta manera? Vamos a ver, el esquema argumental de esta gente es el siguiente, si yo lo he entendido bien, es el siguiente. Si una persona siente que su sexo que su cuerpo no pertenece al sexo que él siente tener, entonces tiene que hacer todo tipo de cosas a nivel químico y quirúrgico para cambiarlo. Porque el sexo, es la ideología de género, por otra parte, que ya empezó hace unos años, o hace ya 15 años con esta matraca, el sexo no existe, existe el género. El género es el conjunto de cosas que se imponen o que se esperan de las personas de forma inculcada desde la cuna en función de los genitales que cada persona tenga. Y que, por tanto, una cosa es el género y otra cosa es el sexo. Y partiendo de esa cosa esquizoide, ahora han dado otra vuelta de tuerca más, según la cual existe el sexo sentido. Y la percepción del individuo sobre su género, que no es sexo, es lo que tiene que prevalecer antes que la biología. Esto es una aberración, porque si tú permites que una ideología, como es la ideología de género, anule a una ciencia, y por tanto algo empírico, como es la biología, determinar el sexo de una persona, o determinar que una persona tiene el sexo que quiera tener, hay otros factores naturales o otras cuestiones naturales o impuestas o marcadas al individuo, como la edad, que ¿por qué no se puede determinar también? Porque no se aprueba la autodeterminación de edad. Y si hay una persona que se considera que con 30 años es un bebé y quiere ponerse un pañal y un chupete y está todo el día en una cuna enorme para su tamaño, pues es un bebé. Y si hay otro que ya ha pasado, yo lo digo muchas veces, la gente se piensa que estoy de chufla, pero es que por desgracia no es así. Es cierto. Hace unos meses salió por redes sociales una adolescente que se hacía llamar Cebri en su cuenta de TikTok porque decía que ella era una cebra y que venía indignada, y esto es literal, o sea, no es una coña, venía indignada porque había ido a un centro de protección animal donde había cebras, donde había pedido que se le dejara vivir con sus semejantes, entre comillas, y venía indignada porque le habían dicho que no, porque las cebras se iban a asustar, y ella venía indignada, llamaba fascistas, por supuesto, a los del Centro de Protección Animal, porque, claro, no la habían dejado vivir con las cebras. Y en Estados Unidos hace poco lo vi en el Instagram, de las publicaciones de Instagram del diario La Razón, vi el vídeo de un señor en Estados Unidos que se había gastado nada menos que 14.000 euros para que le hicieran un disfraz de Border Collie, porque el buen hombre se autopercibe como perro. Y entonces cuando le da
pues se pone el disfraz de Border Collie. Se venga a España y hable con Montero. Y entonces, claro, empieza a hacer las cositas de perro, y ya vamos a ver. Pero ¿en qué cabeza cabe que si hay personas, y ahora hablando muy en serio, con el debido respeto, pero si hay personas que tienen problemas con la forma en que se perciben a sí mismos, digo yo que lo lógico es proporcionarles una ayuda médica, psiquiátrica o psicológica para que esas personas sean capaces de ver lo que son. Porque aquí no es un problema de que, es decir, lo que yo creo que soy determina lo que soy. No, mire usted es lo que es. Si usted no es consciente de lo que es, usted no tiene que cambiar su cuerpo. Usted lo que tiene es que trabajar su mente para que su mente perciba lo que usted es. Porque es que se están terminando con Freud. Si hay otra persona que percibe que es Napoleón, entonces, ¿qué pasa? ¿Le llevamos a Versalles y le nombramos emperador? Porque Sánchez si no somos napoleonófobos. ¿Pero esto qué locura es? Que es Napoleón y ahí lo tiene. Bueno, sí, ya. Pero esto qué locura es, de verdad. Es que no lo puedo comprender. A ver, cuando nosotros nos referimos al sexo y referido a la lengua decimos género, nosotros utilizamos la expresión neutro, que es lo que se ha discutido de que O no es neutro ni E, porque no existe, entonces hay que ponerle un I. Esas tonterías que no tienen un fundamento lingüístico. Bien, pero eso se refleja también en nuestro sexo. Nos quieren neutralizar. ¿Cómo se neutraliza el sexo? Diluyendo a la mujer. O sea, aquí atentan contra el sexo femenino. Bien, yo haría un llamamiento ciudadano y diría, para tumbar esta ley rápidamente, lo que tienen que hacer los hombres, ayudándonos a las mujeres, es lo que ha dicho Jesús, ir al registro y cambiar todos por mujeres. Eso por un lado. Pero es que luego los locos que quieran abusar de las mujeres, o los maltratadores, también la señorita Pam les ha dado esa salida. Si ustedes se declaran mujeres, entonces, claro, será violencia interfamiliar y no violencia machista. Bien. No, dijo violencia trans. Bueno, ¿qué sucede? En Países Bajos, por ejemplo, ya no en el DNI ya no tienes que poner si eres hombre o mujer. Esa especificidad se ha borrado. También, Sí, aquí también, aquí también el Código Civil se ha modificado a raíz de la ley esta y yo soy padre, pero para ello soy progenitor no gestante. Pero aquí está, sí, sin duda. Pero aquí serías estamos hablando progenitora gestante. Sin duda, pero aquí estamos hablando de la identidad. No le des ideas. No le des ideas porque en lugar de poner padre en el DNI va a poner progenitor gestante. No le demos ideas. Pero voy a lo siguiente, porque parece que esta es una problemática exclusivamente española. A mí no me parece nada anecdótico lo que ha permitido publicar la ONU en referido a que es que el artículo en inglés ponía la palabra hail, es decir, clama, o sea, hay nueve expertos que claman la nueva ley de Irene Montero, es decir, que la apoyan. Y eso es tremendo. Pero es que voy por lo siguiente, porque si nosotros escuchamos a Putin en el discurso a la nación, claramente... Que tiene razón en lo que dijo. De los niños. Porque entonces y de los valores. Sin duda, pero hace una defensa de los niños. Dice, los niños debemos de protegerlos porque Occidente se ha vuelto loco. Ha hecho una pérdida absoluta de valores. Entonces, claro, dices, hombre, pues es que esto no solamente es España, aunque España sea la gran pionera en todas estas medidas, quitando los Países Bajos, evidentemente. No, y los países nórdicos. No, y Estados Unidos, ¿no? Sí, muchas veces los que nos da por hablar con gente de otros países, sobre todo de la llamada Europa del Este, sigue estando en el Este, pero antes se la encuadraba más por un tema ideológico con lo que era la Europa comunista, mucha gente se extraña de que sea allí en esas naciones en las cuales el tema de la defensa de la familia, el tema de la defensa de la identidad, de la integridad, de la condena de las drogas y demás, esté tan enraizado en la población. Y yo voy a intentar, por ejemplo, lo que me han dicho ellos, que vamos, para mí tienen toda la razón, pero es unas conversaciones que he tenido con ellos. Dice, muy sencillo. Dice, mientras vosotros, en general, los europeos occidentales, nuestros dirigentes comunistas estaban intoxicando a vuestra población y a vuestros dirigentes para meteros el pacifismo que aquí no había, las drogas que aquí no había, la inmigración que aquí no había, el feminismo que aquí no había, el aborto que aquí no había, etcétera. Algunos sitios había aborto allí en los países del este, pero no como se estaba preconizando allí. Ellos estaban manteniendo a su población, digamos, aislada de todo eso. De manera que cuando ahora ha caído el telón de acero, ahora hace unos años, la gente de allí se ha dado cuenta que el comunismo era horrible, pero han visto que sus dirigentes, en cierto modo, tenían razón porque se asoman a la otra parte de Europa y ven que estamos completamente corrompidos. Y entonces, cuando luego llega un dirigente y les dice, mirad, fijaros en Europa, fijaros lo que hacen, fijaros las leyes que quieren imponer allí y que nos quieren imponer aquí,
les dan la razón, porque ellos han conocido lo peor, el peor régimen que puede haber en el mundo, que es el régimen comunista, pero han salido de él y se encuentran que lo que les proponen como la salvación es un régimen que preconiza todo aquello que ellos en su juventud han visto que era malo, y han demostrado que era malo y contra lo que quieren luchar. Por eso muchas veces nos vienen de allí cosas que ojalá hubiera en la Europa occidental. Pero mira, cuando nos referimos a los niños, están abusando de la naturaleza del niño, porque el niño está descubriendo cuál es el mundo real, porque el niño es capaz de creerse Superman, es capaz de convertirse en un capitán, es capaz de convertirse en un guerrero, de una princesa. Eso pasa lo mismo con ser hombre o ser mujer, porque si ahora estamos poniendo de moda en que podemos jugar a eso, ellos dicen, ay, pues es que es verdad, me siento mujer. Y entonces antes, si se sentían Supermanes, pues ahora dicen, ay, pues ahora me siento chica. Pero es que es el mismo juego. Y aquí en esta casa, este sábado, en el programa El Movimiento de Enrique Ortiz, habló la psicóloga, que además es psicóloga infantil, Fuencisla Casanova, y explicó perfectamente en qué consiste la disforia de género. Mira, hay dos tipos de disforia, la falsa y la real. Y la real es un rechazo desde que tienen 1, 2, 3, 4 años a sus órganos genitales. Es que se ve claramente. Lo otro no es disforia de género. Lo otro es, pues, inducción, de ahí que moda. Entonces, esto es claro, o sea, están pervirtiendo y están aprovechando la naturaleza del niño. Ese mismo niño que se cree Superman se puede creer en un momento niña, porque están jugando a eso. No, claro, están tú imitando a los mayores. Tú a un niño de 3 años le dices A y te dice A, le dices B, te dice Claro, B, le y dice por ahora eso- eres Fran, ¿vale? por Pues eso ahora esas eres imágenes- Sonia. Pero mira, y el niño se lo cree. Perdona que te corte, pero es que esas imágenes que se vieron en Estados Unidos de esas manifestaciones de los trans en colegios de los niños, vienen a por eso, porque quieren que los niños imiten a lo que ven. Es guay, colorido, bonito. Oye, pues vamos a hacer eso. Es que va por ahí. Es que volvemos Son otra vez. pérfidos. Es que volvemos otra vez a lo de siempre. Es que volvemos a identificar los diferentes, por llamarle de alguna forma, movimientos sociales o trans, coloridos, no sé qué, LGTBI, con lo que vemos aquí en Chueca, ¿no? Oye, yo creo que son personas que tienen una personalidad totalmente diferente a otras y punto. Si es que no hay que darle más vuelta de hoja. Si se ponen plumas o no se ponen plumas, yo creo que ahí es donde no debemos de entrar. Yo creo que habría que empezar a dar la batalla, no por negar las leyes trans, que por supuesto, derogarlas, por supuesto, pero habría que ir un paso más allá. Es decir, la izquierda usa toda esta bazofia de los movimientos LGTBI, HQ, JKLMR, todo no lo sé que qué, queramos. usa toda esta basura para una cosa muy sencilla, que es imponernos su maldito comunismo de una manera indirecta. Como ya hoy en día ya no se puede imponer el comunismo por las botas y los fusiles, porque no cuela, ¿qué ha hecho la izquierda? Abrazar todo tipo de causas secundarias para conseguir el fin del comunismo, que es decir a la gente cómo tiene que vivir. Ha sustituido la lucha de clases por otras luchas. La lucha social. Es que eso es el fin del comunismo, es simplemente dirigir a las personas en todos los aspectos de su vida. Antes se hacía por la fuerza de las armas y por la fuerza de la violencia y de la revolución. Como hoy en día ya el pacifismo ha calado y nadie acepta nada por la fuerza ni por la violencia, ahora lo que han hecho es usar determinados fines buenistas para imponernos su bazofia intelectual y decirnos cómo tenemos que vivir. El ecologismo radical es otra de las vías, la solidaridad que ellos inculcan, la barra libre en la inmigración es otra de las formas en las que lo quieren hacer. Entonces, atacan sistemáticamente, de forma indirecta, los pilares fundamentales de los países occidentales, imponiendo toda esta mierda, para que vivamos como ellos quieren. Con el medio ambiente se ve clarísimo. Si realmente les preocupase proteger el medio ambiente, nunca jamás preconizarían la prohibición de actividad económica en aras del medio ambiente, sino que facilitarían, promoverían, estimularían la conciliación del desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, que es en lo que estábamos hasta hace 5, 6, 7 años. Estábamos en eso. De forma que, por ejemplo, en el sector automóvil es como mejor se veía. Cada vez se iban sacando motores más eficientes, más respetuosos, con mejores sistemas anticontaminación. Se iban trabajando en muchos aspectos para conciliar la necesidad de movilidad de la gente con el medio ambiente. Ahora, directamente, ¿qué hace el comunismo? Te dice, no, usted no tiene que moverse. Usted, como mucho, se mueve en bicicleta o en transporte público, porque yo lo digo, pero no en automóvil privado. Y para los que aún persistimos en usar nuestro automóvil de combustión, están haciendo toda una serie de medidas restrictivas y, además, lo que están haciendo es imponernos un tipo de tecnología con el que no nos vamos a poder mover. Entonces, con el tema del lobby trans, exactamente lo mismo.
Entonces, hay que dar un paso más allá. El día que sea factible que haya un cambio de gobierno, si los que lleguen al gobierno son un poquito más avispados de en cómo hacer la izquierda estas cosas, lo que habría que hacer es intentar excluir, sacar de una vez por todas de la agenda política todo el tema del lobby gay, del lobby trans, una vez derogadas sus leyes, y además dejar de dar dinero y de subvencionar a todas estas asociaciones que lo que hacen es trabajar precisamente para esos fines espurios. Y una vez que consiguiéramos normalizar esto, porque la igualdad de los homosexuales con respecto a las personas no homosexuales ya está conseguida. Hace 25 años, cuando se maltrataba, se marginaba o se miraba mal a una persona por el mero hecho de ser homosexual, tenía cierto sentido hacer este tipo de políticas. Pero hoy en día, que ya todos hemos aprendido que no nos metemos en la cama de nadie y que nos da igual con quién conviva cada cual, pero es que han pasado de eso a hacer bandera de porque yo soy homosexual tengo que tener un cargo, o porque yo soy homosexual tengo que tener una subvención. No, mire usted, porque usted es homosexual, usted viva exactamente igual que los demás. Exacto. Porque para eso usted quiere la igualdad, ¿no? Claro. Pues, lo que ocurre es que hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con don César. Estoy completamente de acuerdo en la definición que ha hecho de lo que busca el comunismo. Estoy completamente de acuerdo de que lo está consiguiendo por ese sustituir la lucha de clases antigua por ese otro lucha de sexos, de dónde provienes, del color de tu piel, de con quién te acuestas, etcétera. Pero yo creo que no es exclusivamente el comunismo. Es decir, muchas de las cosas que acabamos de hablar vienen impuestas por la Unión Europea, en la que yo sepa no gobiernan los comunistas. Es decir, que todo, para mí es todo el sistema. El nuevo Políburo. Todo el sistema en concreto es el que está apoyando todo esto. Mira, yo creo que esto forma parte de un proyecto de ingeniería ¿quién ha aprobado, social? por ejemplo, todo el tema de la desaparición de los vehículos de combustión, ¿no? Todo el lobby verde, y el lobby verde viene de prácticamente del comunismo. O sea, te quiero decir que al final son los que están controlando. Por eso digo, pero que no Europa. Exclusivamente. O sea, Bien, sí. la que le gustaría ser la novia de Pedro Sánchez, de la que hemos hablado antes, de la que no me sé su apellido ni me lo pienso aprender en la vida. Sánchez. Evidentemente preconiza todo lo relacionado con los lobbies LGTBI, con el lobby trans, con la defensa del aborto. Es que Bruselas es un sin lobby. Sin embargo, ella no es comunista. Porque yo creo que todo esto forma parte de un proyecto de ingeniería social global, en el cual, evidentemente, cada uno intenta arrimar el ajo a su sardina. Los comunistas a lo suyo, que además el comunista de ahora, si Stalin levantara la cabeza y viera que los comunistas están defendiendo a los lobbies LGTBI, a los trans, es que se volvía a dormir. Una de dos, o fusila a todo el mundo antes de morirse o se suicida directamente. Es decir, el comunismo es una parte de este entramado de proyecto de ingeniería social que le es útil a este proyecto de ingeniería social por algunas cosas y porque utiliza la propaganda de maravilla, porque siempre han sido unos publicistas espectaculares y porque son útiles. ¿Has visto el pin que lucen muchos políticos? Sí, el de colorines, sí. Ese de la Agenda 2030. 2030. No tendrás nada, gastarás, vivirás, comerás y serás feliz. Además lo dicen los que tienen todo. Problema. Es decir, naciones... que no tendrán nada para ser feliz. Naciones Unidas, ¿no? Es decir, cuando una organización pierde los objetivos y los fines para los que fue creada, como es Naciones Unidas, esa organización está abocada al fracaso y a la muerte. Y no nos podemos dejar guiar por unos elefantes muertos, porque al final lo que hay allí son elefantes muertos de los diferentes países que van allí a forrarse por no hacer absolutamente nada. ¿Sabéis qué porcentaje representa la población trans en el mundo según Naciones Unidas? Un 0,000000000. Un 0,4, un 0,3%. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Sandra Mercado Rodríguez, que es una transexual que estuvo en el programa de Iker el jueves pasado, decía que ella, al tener que medicarse todos los días, ella tenía unas sensaciones de desaparecer del mundo tremendo. ¿Y cuál era el objetivo de estas leyes? Llevar al hombre, confrontarlo hacia el transhumanismo, es decir, a ese no ser nada, porque ser transhumano no significa ser eterno. Ser significa que tú ya te has desprendido de tu propia naturaleza, o sea, que ya te desprendes de tu propia voluntad, que ya eres un ser tecnológico profundo. O sea, por ahí van encaminadas las cosas. Es que al final... Pero es que te voy a decir una cosa. Estamos hablando aquí de los coches eléctricos y de ese 2035 o 30, pero es que hay una enmienda que se llama la enmienda Ferrari. Ah, sí. Es que eso ya es la pera limonera. Es decir, bueno, no vais a poder conducir vuestros coches de combustión salvo que estéis en un rango de los súper exclusivos, que como son tan súper exclusivos y solo hay 1000 de fabricación, por ejemplo un Bugatti,
ese sí que puedes. Y si eres un Ferrari también, porque como entra dentro de los 10.000... Pero, a ver, es que esto se lo están diciendo a la cara, es que te están insultando. Y con los aviones están intentando algo parecido. Quieren poner trabas por aquello de que se contamina mucho a la aviación comercial, sí, claro. Pero ellos, por supuesto, tienen su Jets. jet privado. Hombre, faltaría es que más. lo que decíamos antes... Su argumentación, perdona, es la siguiente. Es, mira, como solamente sois 1.000, esos 1.000 no suponen nada en las emisiones. Hello, hola, ¿cómo es esto? Pero bueno, pero vamos a ver. Esto al final se les va a volver, ¿eh? Sí, hay una serie de cosas que el sentido común las va a tumbar. Lo que pasa es que estamos en una generación de que nos ha tocado yo creo que conforme nos vayamos acercando a ese 2035 habrá muchos países de la Unión Europea que empiecen a poner las cartas sobre la mesa. De hecho, hay países como Suiza y Suecia en los cuales el coche eléctrico estaba bastante avanzado, que están dejando de comprarlo porque es mucho más caro poner electricidad a los coches que echar carburante. Y luego hay otro problema. Vamos a ver, que no nos engañen, que un vehículo eléctrico contamina 10 veces más o 100 veces más que uno de combustión, que lo que contamina el coche eléctrico ha venido para quedarse. Es decir, que una batería de un coche eléctrico, la mayor batería de destrucción de coches eléctricos se encuentra en Noruega y tiene una capacidad de 25.000 baterías al año. 25.000 baterías al año, señores. Ustedes saben lo que contamina una batería de esa, que igual tarda 100 años en destruirse. Es tremendo. Yo me imagino en Puerto Banús, en Mónaco, una bomba así de humo, porque claro, ahí habrá una concentración de todos estos coches, ¿o no? Bueno, sí, claro. Pero será más pequeña, porque no estará el tuyo, ni estará el mío, ni el de don Javier. Bueno, recuerden cada vez que hay una cumbre del clima y el medio ambiente, cuando vemos esas geolocalizaciones de los aviones, se produce una concentración enorme de aviones privados en torno al sitio donde se celebra. Sí, más o menos unos 1.000 suelen aterrizar. O sea, se producen a lo mejor en cuestión de 2 o 3 días 7, 8, 9.000 vuelos. Sí, lo que decíamos antes, ese lema de la Agenda 2030 que todos conocemos de no tendrás nada y serás feliz, como decíamos antes, lo dicen los que lo tienen todo y los que son felices haciéndonos esclavos a los demás de sus Es muy curioso, ¿no? imposiciones. Porque esto empezó mucho con la administración Clinton, ¿no? Por aquella época. Y hace unos días, John Elgort, que fue el segundo de Clinton, ¿no? Dando vueltas con su jet privado. Tiene una mansión brutal que yo he visto por fuera en Washington. Y minas. Y también, minas. Y luego llega esta buena señora el otro día y dice, vamos a tener que empezar a... No me acuerdo qué dijo Hillary Clinton que iban a eliminar hace 2 o 3 días, pero era una aberración, una barbaridad, ¿eh? O tienes al hombre este de las computadoras, que no voy a decir ahora su nombre, ¿no? Que tiene, que tiene una casa en 60 hectáreas, que ocupa 60 hectáreas su última mansión que se ha hecho, y que tiene más de 200.000 hectáreas. O 2 millones de hectáreas. Es tremendo. Bueno, nos acercamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, al momento de escuchar noticias, así que de inmediato volvemos porque estamos en tiempo de tertulia hoy con Paula Ciordia, con Fran Trejo, con Jesús Muñoz y con César Sinde. Ya llegó, ya está aquí, arrancamos nuevo programa, lo que nos faltaban, las cosas del querer. Actualidad, moda, redes, música, belleza, gastronomía, opinión y sobre todo, y lo más importante, vosotros. Os esperamos cada jueves de 11 a 11:30 de la mañana en Decisión Radio, con Alina Santamaría y una servidora, Susana Gask, en las cosas del querer. Estamos de vuelta. El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa.
Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias. Decisión Radio. Muy buenos días. Hoy se presenta el libro titulado ETA, ni olvido ni perdón, escrito por Jesús Longueira, un policía nacional que estuvo destinado en el País Vasco en los años de plomo. En él rescata los sangrientos asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. Patricia de la Parra. Una presentación que se ha visto obligada a ser cancelada hasta en 2 ocasiones, ya que tenía que haberse celebrado inicialmente en el Club Cantábrico de San Sebastián y después en el Hotel Ercilla de Bilbao, pero que finalmente ha tenido que ser anulada en esos 2 lugares por las amenazas de los herederos de la banda terrorista ETA. Cancelaciones que, tal y como ha explicado el propio autor en declaraciones al Contrapunto de Javier Algarra, entiende por qué el nivel de las amenazas y acoso sigue siendo el mismo que años atrás, aunque hayan dejado las armas de lado. La única diferencia es esa, pero el nivel de amenaza y de acoso pues sigue siendo exactamente el mismo que cuando mataban. La verdad es que les comprendo y no hay nada que reprocharles, simplemente es a raíz de las amenazas que han recibido pues que han decidido cancelar el acto. El asunto es que, como digo, que no hay nada que reprocharle. Nosotros, al fin y al cabo, vamos a estar allí un día y ellos, bueno, pues viven todo el año, lo normal. La obra, prologada por Martín Sáez de Inestrillas, trata también la muerte a manos de la banda terrorista ETA de 4 compañeros del autor, con los que guardaba una estrecha relación. Hechos que ocurrieron cuando Jesús Longueira apenas rondaba los 20 años. Compañeros, pero de tener relación, bueno, en fin, ¿qué voy a contar? Han sido 4, de los que guardo un gran recuerdo y efectivamente en el libro uno por uno pues les dedico unos párrafos, como no podía ser de otra manera. Sí es cierto que viéndolo, no desde el ámbito familiar, pero sí desde un ámbito próximo, pues hay un factor que considero importante. Todos los casos fueron esclarecidos, estos 4 hablo, y ha habido condena. Sé que a los familiares no es que se repare la pena, ni mucho menos, pero esto les proporciona algo de consuelo. Las peores experiencias, en palabras del propio autor, han sido por un lado recoger a la gente del suelo en pedazos y por otro ver el odio y la ignorancia en los ojos de los asesinos. Sin duda, la peor fueron muchas, ¿no? Pero eso de recoger gente en pedazos de la calle, que pasó en varias ocasiones, bueno, yo me quedo simplemente con lo que he visto allí según llegué. Lo que vi en sus ojos, ignorancia pura y odio, es que no... Hablo de quienes les apoyaban y de quienes les jaleaban. En ese momento lo vi claro. Yo no entendía cómo podían verter ese odio sobre un chaval de 22 años como yo, que era lo que tenía en aquel momento. Los organizadores tienen previsto celebrar una ofrenda floral a las víctimas del terrorismo esta tarde en la capital donostiarra, a pesar de estar contraprogramada una manifestación de grupos proetarras a la misma hora y en el mismo lugar. La ofrenda además ha sido declarada por el Ayuntamiento de San Sebastián como una provocación ultraderechista que pretende ensalzar el franquismo y la guerra sucia. La moción que ha aprobado este calificativo ha sido presentada por el comando político de ETA en el consistorio donostiarra y refrendada por el resto de grupos municipales, excepto por el Partido Popular. Un hecho gravísimo e incomprensible, más cuando 12 de los asesinados han sido concejales y miembros del Partido Socialista. Esto se trata de un simple homenaje, no es ningún acto político ni tiene el carácter que le están queriendo dar, para nada, en absoluto. Eso es lo que más nos duele, ya no solo que no acudan, que debería partir de ellos, sino además, digamos, pues alinearse de esta manera justo en contra de sus propios compañeros. La Misión Europea de Igualdad ha instado al Ejecutivo de Sánchez a cambiar la ley del solo sí es sí. Esta es la conclusión extraída de la reunión mantenida entre la comitiva de diputadas del Parlamento Europeo y las ministras Irene Montero y Pilar Llop. Así lo ha asegurado la eurodiputada polaca Elizabeth Lukaszewska, quien ha presidido la misión, asegurando que esperan que se pueda solucionar cuanto antes las posibles lagunas que se hayan podido generar.
Deportes. Decisión Radio. Tiempo ya para la información deportiva. Pablo Sáenz de Miera, buenos días. Buenos días, César. Abrimos con baloncesto. Hoy hay Euroliga. El Real Madrid recibe al Zalgiris Kaunas a las 9:15. Seguimos con tenis. Carlos Alcaraz se ha clasificado para la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro tras reanudarse el partido que ganaba ante Mateus Alves por 6-4, 5-3, pero fue suspendido por la lluvia. Finalmente hablamos de fútbol. Guardiola empató con el City a 1 en la ida de octavos de Champions contra el Red Bull Leipzig. Se decidirá todo en la vuelta. Gracias, Pablo. Con la información deportiva ponemos punto final a este boletín, pero continúa el contrapunto y Javier Algarra. Buenos días. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Ya llegó, ya está aquí, arrancamos nuevo programa, lo que nos faltaban, las cosas del querer. Actualidad, moda, redes, música, belleza, gastronomía, opinión y sobre todo, y lo más importante, vosotros. Os esperamos cada jueves de 11 a 11:30 de la mañana en Decisión Radio, con Alina Santamaría y una servidora, Susana Gask, en las cosas del querer. Estamos de vuelta. El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Nueva tienda 5 Océanos en Tenerife, en Las Galletas. Hasta el 4 de marzo, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Galletas, pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Ven al nuevo 5 Océanos de Las Galletas, carretera TF 652, número 93, Las Rosas. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia, champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. La decisión es un riesgo arraigado en el coraje de ser libres. Decisión Radio. El contrapunto de Javier Algarra en Decisión Radio. 10 de la mañana y 9 minutos, 9 y 9 en la Comunidad Canaria. En Contrapunto es tiempo de tertulia. Hoy con Paula Ciordia, con Fran Trejo, con Jesús Muñoz y con César Sinde. Y nosotros, todavía impresionados acerca del nivel de imbecilidad que discurre por nuestro planeta. Y especialmente en nuestra civilización occidental, en la que, ante una incomprensible corrección política, asumimos cosas que no tienen el más mínimo sentido. Resulta que la última patada
que le ha propinado a nuestro pasado, a nuestra forma de vida y a nuestras tradiciones, ese revisionismo progre, se ha producido en el Reino Unido, donde la editorial que posee los derechos de Roald Dahl, autor de clásicos infantiles como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, ha decidido reescribir algunos de estos libros para adaptar determinadas expresiones a esta nueva dictadura moral que nos están imponiendo. Algunos pasajes relacionados con el peso, con la salud mental, con el sexo o con la raza van a ser alterados para adaptarles al neolenguaje de la progresía. Así, por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate, a Augustus Gloop ya no se le llama enormemente gordo, sino simplemente gordo. Digo, enorme, no gordo. A Miss Tweed ya no se le dice que es fea y bestial, solo bestial. Una extraña lengua africana ya no figura como extraña. En la novela Las brujas, la hechicera que se hace pasar por una mujer normal trabajando como cajera en un supermercado o mecanografiando cartas para un hombre de negocios pasa a ser una científica de alto nivel o dirigiendo un negocio. En fin, se trata de una serie de correcciones que está llevando a cabo una organización llamada Inclusive Minds, Mentes Inclusivas, que es, en fin, un comisariado revisionista que se encarga de eliminar esos términos y que nos recuerda a lo que ocurrió, ¿se acuerdan ustedes? Cuando HBO Max decidió retirar la película Lo que el viento se llevó porque era racista. Claro, salían negros que eran esclavos de los blancos, cosa bastante propia durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. O cuando Disney Plus restringió el acceso a los menores de 7 años a películas como Peter Pan, porque le parecía criticable el modo en que se reflejaba a los indios americanos, o Los Aristogatos, porque el gato malo era un siamés que tenía los ojos rasgados y parecía una caricatura de los asiáticos, o Dumbo, porque el pobre elefantito era identificado como un negro esclavizado por los blancos en las plantaciones de algodón. En fin, no sé qué opinión les merece todo esto. Pues es tremendo, ¿no? Como aquella locura de Carmen Calvo, ¿no? De intentar cambiar todos los artículos, los determinantes de la Constitución española, ¿no? Que quiso y que encargó un estudio a la Real Academia de la Lengua y le dijo, oiga, que esto no es posible, ¿no? Y es lo de siempre. Quieren... Y es lo que hablábamos en la última parte de la tertulia antes del informativo, ¿no? Ellos están dentro de su batalla cultural y tienen que hacerla llegar por todos los medios. Ya no les vale con las televisiones, ya no le vale con determinadas radios, periódicos, revistas, sino y que vayan a los mayores o la adoctrinación en los colegios, como estábamos hablando, sino ahora vamos a ir a la más tierna infancia, ¿no? Es decir, o a las lecturas de adolescentes en las cuales, bueno, pues te empiezan a imprimir un determinado tipo de lenguaje y tú ves mal llamar a una persona fea. Pues, oye, yo soy feo, ¿y qué? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. O llamarlo gordo, o llamarlo negro. Es que depende, no está... La cosa no está en que tú digas una palabra u otra. La cosa está en la suciedad de los oídos de quienes la escuchan. Y esta gente que trata de legislar para imponer sus sueños húmedos, lo que busca es precisamente eso, ¿no? Y es que uno ya no sabe ni por dónde coger, porque te mete con la historia y la escribe una determinada parte de la historia y si la escribe la otra es falso. Te cambian los libros de texto, ahora te cambian la literatura. ¿Esto qué es? ¿Hasta dónde estamos llegando? Pero además, fíjense ustedes en lo ridículo que supone pretender alterar el pasado. Enormemente. Por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, es cierto que existía esclavitud en aquellos tiempos en los Estados Unidos, cosa muy reprobable, deslizable, pero que fue abolida en el siglo XIX, la esclavitud. Muy bien, si ponemos una película de aquella época, reflejará la realidad de aquella época. Claro. Cualquiera en su sano juicio sabe diferenciar lo que es una película histórica con las características de la época histórica en la que se desarrollaba la acción con respecto a nuestros días de hoy en día. Nada que ver. Ante el Black Lives Matter, esa corriente dominante, había que eliminar Lo que el viento se llevó, ¿no? Claro, pero ¿por qué atacan a los cuentos? Los cuentos se enmarcan en las corrientes literarias, pues tenemos la epopéyica, la humorística. Esta es la didáctica. Los cuentos parten de esa tradición oral. Nos tenemos que ir a la hoguera de cuando los más pequeños aprendían en cabeza ajena a través de estas historias.
Esto luego se cosifica, por decirlo así, en esos cuentos literarios que ahora tienen esa autoría. Pasó lo mismo, por ejemplo, con Harry Potter. Lo que la señora Rowling tuvo que soportar el año pasado, en el que la excluyeron de la propia gala en el que se celebraba Harry Potter, que Harry Potter es el libro, junto con la Biblia, más traducido del mundo, en la historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una serie de valores que forman parte de mi generación. Yo fui una seguidora de Harry Potter. Y, ¿qué definía ese mundo paralelo, fantasioso, que va en contra? Definía la lealtad, la cuadrilla, el líder era hombre, la chica Hermione estaba de segundas pero era la inteligente, la repipi, por eso. Y ahora quieren totalmente dinamitar a Harry Potter y meter creo que era una transexual o no sé qué. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Son en los cuentos donde los niños aprenden cosas. De ahí que las fábulas, esas famosas fábulas de Diarte, fuera el método de conducción de determinadas enseñanzas que a través de los animalitos los niños aprendían. Pues esto pasa lo mismo, por eso atacan a este acceso cultural que nos lleva a representaciones claras de hombre, mujer, familia, porque hasta que han venido estos muy recientemente, los valores culturales son los mismos que los de hace 100 años, en ese sentido. Es completamente lo que estábamos hablando antes de la pausa para las noticias, de que todo forma parte de este proyecto de ingeniería social y también está relacionado, como antes cuando hablábamos de cómo el separatismo y otra gente pues profundiza en atacar y en valerse de los niños y de los jóvenes para que sean su mayor activo en el futuro. Estamos viendo, hoy se ha mencionado aquí, cómo quieren incluso tergiversar el pasado, además les da igual que aunque estén escritos de una manera, que hayan sido bestseller en su día o grandes películas admitidas por todos, les da igual, porque es que entre otras cosas no tienen a casi nadie enfrente que les pueda combatir. Hemos visto series de Netflix en las cuales hay una serie de colectivos, por así decirlo, que los que van a ser siempre los buenos y los malos van a ser los otros. Todos sabemos que habrá buenos y malos entre el mundo homosexual, entre el mundo de los blancos, de los negros, pero qué casualidad, en ninguna serie, o sea, en todas las series, pues sobre todo a veces en las españolas, hay siempre su cuota de homosexualismo y jamás son los malos en la serie, jamás, ¿no? Quien dice los homosexuales puede decir cualquier otro colectivo. Hemos visto superhéroes, ahora mismo que hay superhéroes de todas razas y color. No me parece mal. Pero es que incluso están llegando al superhéroe que era blanco por autonomasia, es decir, un Superman, un Spiderman, lo que sea, te ponen a uno que sea de otro tipo de raza. Estás mancillando la idea de, primero, el que diseñó esa historia, y segundo, estás llevando eso a tal extremo que al final lo que sienten es un poquito aversión por todo esto. Por lo que se ha puesto encima de la mesa, lo que de estamos hecho, hablando. Perdona, es que ahora mismo yo ayer vi que la nueva versión de Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, los otros tres no, pero D'Artagnan sí es negro. Entonces, pues bueno, que es posible. Como es un personaje de ficción, pues podría ser negro o podría ser un gato, como en los dibujos animados. Pero bueno, pero es que el problema es lo que intentan conseguir con todo ello. Estábamos hoy hablando en la intertulia, hablando con don Fran, precisamente de que todo esto, que lo hacen, como bien decía Paula, para los niños, no exclusivamente para ellos, pero sí con una motivación clara de desde pequeñitos tenerlos. Me recuerda un poquito esto del libro de la selva, donde el tigre quería matar a Mowgli cuando fuera pequeño, para que no le matara a él cuando fuera mayor. Pues intentan ya a los niños ya meterles en este mercado para hacerlo. Estábamos hablando de que Herodes quiso hacer lo mismo. Sí, no, a lo mejor se va a le salió mal, Le salió mal. Recordémoslo, por si acaso. En colegios y asociaciones están utilizando a los niños que sean chivatos de lo que hablan los padres en sus casas. Y a la vez también, los colegios donde todavía no tienen lo suficientemente adoctrinados a los profesores, están ciertas asociaciones preguntando a los niños, con preguntas a ingenuos y demás, para ver qué piensan y qué le dicen los profesores en clase. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tenerlo todo absolutamente controlado. Que en casa no se diga nada en contra de lo que este proyecto de ingeniería social quiere y que en los colegios no se diga nada. ¿Qué pasa? Si ni en casa ni en los colegios los niños reciben solamente un tipo de información, es evidentemente que tendrían que ser
extraterrestres para romper con todo eso, ¿no? Hace unos meses Disney promocionaba una nueva película de La Sirenita y en redes sociales salieron muchísimos vídeos de padres que le ponían esa nueva película de La Sirenita a sus hijas o a sus hijos. Y claro, como esos niños eran seguidores del personaje de La Sirenita y de las películas anteriores, donde Ariel es un personaje de raza blanca y con unos rasgos muy distintos, ahora Disney ha puesto a una sirenita de una raza distinta a la blanca, no sé si india, negra, que da igual, pues los niños veían a la nueva Ariel y no les gustaba. Un niño o una niña de tan corta edad es racista. No, simplemente es que cuando tú le has puesto películas a tu hijo o a tu hija de La Sirenita, de Ariel, cuando ese personaje tiene una fisionomía muy concreta, que es la que es de Ariel, y luego Disney lo cambia, pues los niños no lo identifican. Es como si Pocahontas, la película Pocahontas de Disney, que la principal protagonista era una persona, una mujer nativa americana, o una india, ¿vale? Barbie. Claro, ahora me pones a una Pocahontas que sea rubia y blanca, pues pasaría exactamente lo mismo. Entonces, esta gente woke, que tanto va, en fin, esta gente esquizofrénica, woke, lo ponía como un ejemplo, no se lo pierdan ustedes, lo llegan a poner como un ejemplo del racismo intrínseco con el que se nace. No, mire usted. Aquí no hay racismo intrínseco ni historias. Aquí lo que hay es simplemente una falta de cronología o una falta de analogía en la evolución de un personaje. Es como cuando, en otro orden de cosas, cuando contrataron al actual actor que interpreta a James Bond, que creo que ya no lo va a volver a hacer más, a Daniel Craig. Según las novelas de Ian Fleming, James Bond es un señor alto, moreno y de ojos oscuros. Ese es el personaje de las novelas de Ian Fleming en que se basan las películas de Bond. Y los responsables de la saga de James Bond decidieron romper ese patrón que había seguido desde sus inicios, primero con Sean Connery, después con Timothy Dalton, después con Roger Moore, después con Pierce Brosnan, y de pronto ponen a Daniel Craig, que es un señor rubio y con ojos azules. Y a mí me parece fenomenal que Daniel Craig sea rubio y con ojos azules. Ni soy rubiófobo, ni soy ojos azulófobos. Bien, ¿verdad? Pero es que yo lo que quiero es que se mantenga esa analogía para con el personaje. Pues entonces ahora si nos van a poner un James Bond que sea que no sea de raza blanca, a mí yo no querré, pero no porque sea racista, sino, oiga, mire usted, es que si Ian Fleming hubiera dicho que James Bond era un espía que viene de África y es negro, pues tendría que ser siempre negro, punto. Ian Fleming también diseñó a un James Bond que era un Latin lover que rescataba a las frágiles damiselas y luego se las ligaba a todas. Desde unas cuantas películas a esta parte eso ya no ocurre así. Las frágiles damiselas ya no son tales, sino mujeres absolutamente empoderadas, que son las que reparten los mamporros, y las dotes de seducción de Bond ya no se ven tan a menudo en las películas. Ha cambiado mucho. Coche eléctrico. Dentro del siguiente paso va dentro de nada, efectivamente. Nada de un Aston Martin, nada de un BMW. Nos quiere colar lo del coche. Un Prius. No, le van a poner un Prius a James Bond. Lo digo porque como ahora ya, por eso. Si en España tuviéramos un poco más a flor de piel nuestros clásicos, veríamos claramente que esto de los libros en sí es la quema de Don Quijote de la Mancha. O sea, este libro no me sirve, lo quemo, este libro me sirve, lo quemo, lo vamos a vivir y lo estamos viendo. Y dentro de poco, esto parece como, ¡ay, qué dices! Dentro de poco se van a quemar libros, dentro de poco van a desaparecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. O sea, lo que quieren es que no podamos acceder a nuestro saber. O sea, esas quemas míticas de la quema de Alejandría, esa biblioteca, ¿qué supuso para el saber? Mira, Borges no es casualidad que lo pone como en uno de sus emblemas en su literatura. O sea, él medita sobre esos pasillos, esas bibliotecas gigantes, ese qué pasaría. Porque he ahí la cuestión. Cuando decíamos de la escritura del libro de ETA, es importante, porque mira, queda ahí. Es ese documento escrito que queda ahí, a la posteridad. Y ese es el respeto ya no a ese saber y luego al autor en sí. O sea, ¿cómo obtienes tú la desfachatez y la superioridad de poder cambiar lo que un autor dice? Haz otro tú.
pero no te sirvas de lo que otros hacen y luego tú lo modificas. Es que eso es también clama al cielo. Y además no mires con ojos de la actualidad lo que se ha hecho tiempo atrás, porque por favor. Es como la película claro, escribe la película, otro. Claro, es como la película de Lo que el viento se llevó. A ver si tiene éxito. Exactamente. Oiga, no se puede poner la película de Lo que el viento se llevó porque fomenta la esclavitud. No, mire usted, la película de Lo que el viento se llevó está basada en una época histórica donde las personas, la humanidad o la sociedad está estructurada de una forma concreta. Y si usted no es capaz de entender que en aquella época se vivía así y que en aquella época sí había esclavos, pero eso no significa que poner lo que el viento se llevó sea una exaltación de la esclavitud. No, eso es una absurdez. Eso es como, no sé, si se hace una película sobre la Alemania nazi o se hace una película, mejor dicho, una película sobre la Alemania nazi, donde se ve el tema de los campos de concentración y cómo se gasean a los judíos, evidentemente, y se hace una película en ese contexto. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos defendiendo el Holocausto? ¿Pero está usted imbécil o esto cómo es? No, es que en esa época pasaba eso y la película lo refleja. Pero claro, luego te encuentras con subvenciones como la del Ministerio de Cultura Español para escritores, ¿no? 1 millón de euros para que 100 escritores se marchen por Europa un mes o dos a razón de 10.000 euros, ¿no? A inspirarse, ¿no? ¿En qué se va a inspirar? A ver los cambios de palabras, como describía antes Javier, que está ocurriendo en Reino Unido. A eso, para luego importarlo y ponerlo sobre los clásicos que arguía Paula hace un momentito. ¿Dónde hemos llegado? Vamos a ver, ¿desde cuándo tienes tú que financiar a los escritores para que vayan a inspirarse? Si un escritor es un tío autodidacta, es un autodidacta por regla general. Sí, perdona, pero es que has puesto el dedo en la llaga. ¿No os habéis dado cuenta que de repente han salido unas librerías por ahí que son todas de libros raros, pero no libros raros de estos que la publicación es hace 10 años o 20 o 30 y entonces solo en las bibliotecas de libros raros los puedes conseguir? No, me estoy refiriendo a libros que son todos de una corte neomarxista absoluta. ¿Cómo se pueden sostener esas librerías? Porque yo tampoco veo a mucha gente comprando esos libros. ¿Cómo se pueden editar esos libros si tampoco creo yo que haya mucha gente que los compre? La industria de la editorial ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy prácticamente el 90% de los autores se edita su propio libro y se hace ediciones muy pequeñitas que probablemente lleven a ese tipo de... No, amigo, si tú vas a esas librerías, tú verás que esos libros tienen una edición exquisita, que cuesta un dineral. Hay mucho dinero detrás, porque volvemos a lo de los proyectos de ingeniería social. Si aquí estamos hablando de que efectivamente el tema de la literatura o del cine están haciendo auténticas aberraciones, vemos que en España esas aberraciones se están poniendo negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. O sea, la Ley de Memoria Democrática no deja de ser una aberración de cómo nos quieren pintar la historia. Y ha sido aprobada. Y luego pues podrá llegar un partido, modifique mínimamente algo, cosa que yo dudo, porque cuando tuvo oportunidad el Partido Popular con la anterior, con la de histórica, tampoco lo hizo. Pues hemos asumido que la historia no es la que es, sino la que nos cuentan, independientemente de sea el político de turno. Entonces tampoco nos puede extrañar que nos quieran modificar la literatura. Y luego está también comentaba don Javier, esa modificación de los roles de los personajes, porque por un lado nos llevan a una especie de puritanismo. O sea, nos dicen que no, que esto de que uno sea un ligón, por supuesto si es hombre, te quieren decir en otro tipo de cosas que las azafatas de Fórmula 1 no pueden ir como tienen que ir vestidas, pero a la vez... No, es que ya no hay azafatas en la Fórmula 1. Pero es que luego a la vez te meten la pornografía para los niños, desde el primer momento, cuando no ya incluso en algunas guarderías y colegios, es decir... O guarrerías, más bien. Por lo tanto, están, por un lado, aparentando lo que no son para meterte lo que sí que son. Y, desgraciadamente, como dice Paula, como esto está orientado, no exclusivamente, pero principalmente a los que van a ser los de mañana, porque yo lo digo 1000 veces, los niños que hoy estén en los colegios, en los institutos, en las universidades, incluso en las guarderías, van a ser los políticos del mañana, los jueces del mañana, los policías del mañana, los fontaneros del mañana, y si les van mal las cosas van a ser los drogadictos de mañana y los criminales del mañana. Entonces quieren tener a todo ese ámbito, a todo ese parámetro de juventud controlada, tanto los que pueden ser influyentes en el día a día como los que sean el desecho de la sociedad. Desgraciadamente es que está todo orientado para corromperlos. Y el problema es que estamos dejando de lado lo fundamental, es decir,
a mí no deja de asombrarme cómo cuestiones menores, cuestiones que no tienen ninguna trascendencia, la izquierda lo hace como casus belli, lo hace como lo eleva a una categoría como si la pervivencia de la humanidad dependiese de esas bobadas solemnes que tanto tiempo y recursos dedica la izquierda. Y cómo eso también se usa, evidentemente, para distraer la atención de lo fundamental, de los problemas reales que tienen los españoles a pie de calle. Es decir, este gobierno está permanentemente centrándose en muchísimos aspectos absolutamente de segundo orden o tercer orden para tapar los graves problemas que este gobierno no solamente no soluciona, sino que está empeorando con sus medidas, que es lo peor de todo. Eso es mucho más grave, ¿no? Porque al final tenemos una economía emponzoñada y a la sociedad igualmente. Hasta aquí hemos llegado. Son las 10:30 de la mañana, 9:30 en la Comunidad Canaria. Es momento de que sigamos adelante con otros asuntos. Así que, Paula Ciordia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buen día. Gracias, Jesús Muñoz, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Fran Trejo. Gracias, Javier. Y don César Sinde, muchas gracias también. A usted, don Javier. 10:30, El Contrapunto, Decisión Radio.